que este es un Gobierno que precisamente ha centrado su acción en la protección de las familias y en el apoyo a las clases medias y trabajadoras, que es evidentemente, y tiene usted toda la razón, el corazón y la base de nuestro estado de bienestar. Lo que yo no entiendo es por qué, en lugar de apoyar las políticas que nosotros impulsamos, que son favorables para las familias y para las clases medias, ustedes votan sistemáticamente en contra. Muy buenos días. El tono triunfalista del Gobierno vuelve al Congreso de los Diputados, esta vez en boca de Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, que dice que ella cuando va al supermercado nota la bajada de los precios de los alimentos. Todavía no nos ha dicho a dónde va a hacer la compra, aunque el INE ya dictaminó, como el mes de febrero, el coste de la cesta repuntó un 16,6%. Y con este escenario, Nadia Calviño asegura que la política económica del Gobierno funciona. Palabras que contrastan y chocan enormemente con lo publicado por Eurostat. La Oficina de Estadística de la Comisión Europea certifica que los españoles somos los que más nos hemos empobrecido desde que Pedro Sánchez duerme a rienda suelta en la Moncloa. La renta por habitante del país ha retrocedido 300 euros durante los 5 años del Gobierno socialcomunista. Pone de manifiesto también Eurostat otra realidad que veníamos denunciando aquí desde hace mucho tiempo, que el mercado laboral no va tan bien como lo maquilla Yolanda Díaz. No es magia, es propaganda y tergiversación. A los datos oficiales del paro hay que añadir otros 2 millones de parados y subempleados. El telón de fondo es la voracidad recaudatoria del Gobierno con unos gastos disparados. La reforma de las pensiones incidirá también en esa asfixia fiscal y trabajadores autónomos tendrán que pagar más. Que se dejen de operaciones de marketing. Comenzamos el miércoles aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Saludamos en primer lugar a los invitados que nos acompañan hoy. Don Julio Ariza, muy buenos días. Hola, buenísimos días. ¿Qué tal? Te veo con el móvil. ¿Qué estabas contando en Telegram? No, estaba viendo un poquito el tema este de cómo han sido capaces de poner una foto del Papa con un plumas. No sé si lo habéis visto. Lo contó ayer Ana Agulló en Crónicas de Manicomio, porque la inteligencia artificial hoy en día puede hacer No, pero de todo. explican en el diario de La Vanguardia, hay una crónica está muy bien escrita, la verdad, en el que explican cómo un carpintero, un albañil de no sé qué pueblo de no sé qué estado de Estados Unidos logró hacer ese montaje que ha sido un montaje que ha visto medio mundo y que es falso, claro. La foto es... Ahí la tenemos. Es lo que llaman un fake, pero fíjate lo que se puede hacer en este momento, ¿no? El otro día veíamos cómo ya se pueden clonar sin te ningún podemos problema. poner a ti hasta con vestida. ¿Con la inteligencia artificial? Alba, no me ha hecho ni una gracia eso, ¿eh? Pues hay un vacío legal importante con este tema, ¿eh? Lo contaba ayer Ana. A ver, que te pueden coger la voz y te pueden... Eso es. Y pueden hacer con tu voz lo que quieran. Entonces habrá que poner algún límite legal a eso, ¿no? Es decir, un poco tu voz es tu marca. Las marcas no se pueden... Yo no puedo usar Coca-Cola, ni puedo usar Cazorla, ¿no? Pues tampoco podrán usar mi voz para hacer nada. Eso tendrá que estar previsto en un código, en el Código Penal, digo yo. Quiero decir que hay muchas cosas que van a evolucionar a toda velocidad y que nos están dejando impuribus naturalibus a los ciudadanos corrientes. Josep María Francas. A ver, como es miércoles, muy buenos días. Ya sabes que suelo ir de sesión de control. Sí. Por cierto, Alba, no tendrías precio como asesora parlamentaria. ¿Por qué? Porque lo que has recordado tú, que dijo Eurostat del paro, de los 2 millones de parados entre los falsos y los mal trabajados, no se ha enterado casi nadie, según se puede ver, porque a la señora vicepresidenta segunda Yolanda no ha usado para nada esto y ha dicho al revés, que el empleo en España iba como un tiro. Y el tema de los parados sí que es cierto que no lo ha sacado nadie, pero la renta per cápita de Eurostat sí se lo ha echado en cara a Espinosa Los Monteros a pero Nadia ahora Calviño. el paro no, y ni siquiera al PP, ni tampoco se lo ha echado en cara al que había hecho la pregunta a Yolanda, que era el de Ciudadanos. Ahora, me ha asombrado todavía más cuando Nadia Calviño ha hablado de que el PP de Rajoy lo que hizo es parar las pensiones y los recortes, y nadie ha sido capaz del PP de recordarle que fue un tal Zapatero el que hizo todo eso, que cuando llegó el PP ya estaba hecho. Pero en fin, me da la sensación o que hemos bajado mucho el nivel del Congreso, o que no se le prepara a nadie, o que les importa un pito. Porque realmente la oposición, para mí, en esos dos casos, hoy Ciudadanos y el PP, suspenso. Melchor Miralles, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Tú has visto la sesión de control al Gobierno? No,
Pues aquí te la resumiremos luego. Pero Grande Marlaska sigue siendo ministro de Interior. ¿Sí? Pero bueno, después de todas las que ha hecho todavía no ha dimitido. De hecho, se lo han echado en cara a algunos políticos que pensaban preguntarle a Marlaska, pero suponían o habían dado por hecho en algún momento que tenía que dimitir. Antonio González Terol, buenos días. ¿Tú sí que vienes del Congreso o de Alcorcón? Vengo del Congreso y luego también de Alcorcón y de una radio. Sí, llevo toda la mañana danzando. Bueno, lo primero, Marlaska no dimite, pero tampoco Margarita Robles. Ahora a Marlaska le anula el Supremo el cese de Pérez de los Cobos, pero ojo que a Margarita Robles también le anularon el cese del vicealmirante Fernández de Córdoba, no sé si os acordáis, por unas oposiciones de psicólogos, porque si había modificado la normativa o no, y había dejado unas señoras que iban con tatuajes en las piernas que no pudieran entrar dentro de la carrera militar, tal cual dicen las ordenanzas. La ministra se empecinó en cesarlo y mandarlo a la reserva a un vicealmirante en activo, y luego tuvo que readmitirlo, y aquí no ha pasado nada, aquí no dimite nadie por nada. Pero es que ya lo de Marlaska llueve sobre mojado, y es que ya esto empieza a dar vergüenza. Es que es la valla en Melilla, es el asalto a las vallas, es la política de inmigración irregular, es además la desidia que está teniendo con las víctimas del terrorismo, la política de acercamiento de presos, y encima esto último que es el cese de Pérez de los Cobos, simplemente porque no le dio la información que él necesitaba para las cosas internas del Partido Socialista, básicamente, ¿no? Con lo cual, en fin, vivimos lo que vivimos y el Parlamento es lo que es, pero si Dios quiere habrá elecciones dentro de poco y lo cambiaremos. Y de candidato a candidato, Luis Gestos, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo están las cosas por Murcia? Bueno, como dicen en la huerta, están revolucionadas, pero bien, bueno, con muchas ganas de que acaben ya las elecciones y, bueno, si tengo la confianza mayoritaria, como van apuntando las cosas, pues empezar a trabajar como alcalde por la ciudad y darle el cambio que merece. ¿Cómo está la cuestión de la movilidad en la ciudad de Murcia? Porque luego en unos minutos analizaremos algunas de las propuestas que precisamente están haciendo los diferentes partidos políticos aquí en Madrid, acerca de Madrid Central o cómo quieren convertir la M30 en un arroyo. Esas políticas verdes, ecologistas, que también complican la vida a los ciudadanos, también se producen en la ciudad de Murcia, ¿no? Bueno, en la ciudad de Murcia encima tienen un plus más de gravedad. Y es el tema de la improvisación. O sea, han empezado a hacer una obra con un dinero que ha venido de Europa, sin ningún tipo de planificación, sin saber a dónde van. Han cogido precisamente los proyectos que tenía el Partido Popular de Ballesta en el cajón y los han llevado a cabo, y luego unos proyectos pues que estaban a medio terminar, pues los han ejecutado sin contar con nadie, sin hacer ningún tipo de estudio de impacto sobre los comercios, sin hacer ningún tipo de estudio de tráfico, etcétera. Y bueno, para empezar han quitado 2.000 plazas de aparcamiento del centro de la ciudad, lo cual es ya un caos. Y luego encima han hecho una cosa que es lo primero que yo me voy a cargar como alcalde en cuanto llegue, pues yo creo que el mismo día, que es el tema de la hora. O sea, han puesto el estacionamiento regulado, pues un poco como en Madrid, que tratan a los ciudadanos como súbditos en vez de como personas con derechos. Eso es disparate de tener que cambiar de barrio el coche a la hora y media de estar aparcado. Eso es una barbaridad, porque genera un problema enorme. Primero en los comercios, porque hacen que los clientes se retraigan de ir a comprar. En segundo lugar en las empresas, porque tiene que bajar el trabajador a cambiar el coche de barrio porque le da la gana al alcalde de turno. Y luego hay problemas también que tienen un cierto impacto social de cierta relevancia, como por ejemplo el tema de los hospitales. Tú vas a una consulta médica y tienes que bajar a cambiar el coche porque le da la gana al alcalde. Por ejemplo, las cuidadoras de personas dependientes o los cuidadores tienen que estar bajando a cambiar el coche de barrio, y eso es un auténtico disparate que desde luego nosotros estamos en contra y me voy a cargar, y eso es una de las cosas más livianas. Luego, con la excusa del plan de movilidad, quieren hacer una reforma del mercado de Verónica, un mercado que lleva desde tiempos de Ballesta sin adjudicar los mercados, porque realmente lo que quieren es adjudicar a una gran empresa la gestión de los mercados y de las plazas de abasto, y con la excusa de esa obra quieren echarlos de la plaza varios años para ver si se arruinan y no vuelven.
bueno, ahí son tan culpables el Partido Popular como el Partido Socialista, porque el mismo candidato del Partido Popular, recordemos que hace poco tiempo, poco antes de que lo echaran, se fue a Zaragoza a entrevistarse con el presidente de Mercasa y con el alcalde de allí, porque quería copiar el modelo de mercado, echando a los placeros y tal, que eso nosotros tampoco lo vamos a consentir bajo ningún punto de vista. Y luego ya, pues aparte ya del caos circulatorio y demás, que no saben dónde van, no saben la gente qué va a hacer con los coches, no saben qué van a hacer con los autobuses, de vez en cuando tienen ocurrencias con el tranvía. Murcia es un gigantesco caos que está creando esta gente, que están a toda prisa ejecutándolo para ver si no se puede revertir, pero desde luego nosotros vamos a hacer un plan alternativo, que ya lo tenemos, y desde luego no vamos a hacer nada sin contar con los vecinos, que se quedan sin aparcamientos, que no puede ir de las pedanías al centro a trabajar, ni a comprar en coche, y mucho menos, además, es que no tienen ni siquiera la alternativa. Dice, bueno, es que apuestan por el transporte público. No apuestan por el transporte público porque no tienen alternativa a la gente de pedanías, ni horarios, ni autobuses conectados para poder suplir al coche, porque el que va con coche al centro no va para fastidiar al gobierno ni a su agenda climática, va porque no tiene más remedio que ir y lo necesita para trabajar. Y ya digo, la situación del plan de movilidad está así, y no hablemos ya de la seguridad ciudadana, que es otro de los temas en los que nos vamos a meter a fondo. Yo llevo un programa con la contratación de 600 policías, que es duplicar prácticamente la plantilla de policía local, dotarles de medios, poner a la policía en la calle, hacer controles en las pedanías y en los barrios de Murcia, que están asolados por la delincuencia, por la inmigración ilegal, que por decir esto, por cierto, Podemos me ha llevado a la Fiscalía, dicen que es un delito de odio. Hay pedanías como el Raal, en que los menas y la inmigración ilegal están robando literalmente. Estos son datos que me da la propia policía y los propios sindicatos policiales, no es que me lo estoy inventando yo, y las memorias de la Fiscalía. Están robando hasta la ropa de marca que tiene la gente tendida en los balcones en un primer piso. O sea, esa es la situación que allí un poco se está viviendo. Es más, luego atracos, asaltos. En el centro de Menas de Santa Cruz entraron ahora a buscar hace poco la policía un importante delincuente que estaba siendo buscado, pues, tanto en sus países de orígenes como Interpol. Bueno, pues todo en ese plan, con la política esta de fronteras abiertas, pues han degradado la vida de nuestros barrios. Hay tráfico de drogas, hay zonas de estas que se llama ahora, que se dicen no-go, zonas donde no entra la policía, barrios asolados, ya digo, por el tráfico de drogas y tal, y desde luego yo como alcalde no voy a consentir bajo ningún concepto que haya dos tipos de barrios en Murcia, o que haya zonas donde no se cumpla el Estado de Derecho y donde no se cumpla la Constitución, y los vecinos que estén ahí estén presos de la delincuencia, porque no lo voy a consentir bajo ningún concepto, y la ley va a volver a la calle. Don Luis, recientemente, el día 6 de marzo o el 8, se comunica a la Audiencia Provincial de Murcia una sentencia en virtud de la cual condenan al que fue presidente de la comunidad, a Pedro Antonio Sánchez, si no creo que se llama así, conocido como Paz, Pedro Antonio Sánchez. Le condenan a 3 años y además a una inhabilitación de 17 años más una multa por prevaricación y un delito continuado de prevaricación. El caso Puerto Lumbreras yo creo que era. Es decir, se trata de un expresidente del gobierno murciano condenado por corrupción a prisión. Supongo que no va a ingresar ahora en prisión porque recurrirá ante el Tribunal Supremo, y mientras eso se produce, pues lo que hay es una condena en firme con unos hechos probados de este señor. ¿Qué pasa en un partido como el Partido Popular de Murcia, que lleva tantos años en el poder, que en este momento admite que quien detenta la presidencia de Murcia sea una persona puesta a dedo por quien ha sido condenado a 3 años de prisión por prevaricación? Es decir, ¿qué ocurre dentro de esa organización? Bueno, yo esa organización la conozco bien porque precisamente por denunciar las tropelías de Pedro Antonio Sánchez, que desgraciadamente yo no le deseo a nadie que entre en prisión porque es una cosa terrible, pero desde luego yo fui una de las personas que más combatió el tema, y precisamente por eso me fui del Partido Popular, porque yo con mi trabajo de director de emergencias no quería blanquear a una persona que habían elegido como presidente, pues
que ya no eran indicios, o sea, es que era una cosa tremenda de que se habían pagado aprovisionamientos que no se habían hecho, se habían certificado cosas que no se habían hecho, se habían pagado, se habían gastado el dinero de la subvención, o sea, eran cosas que eran chuscas, grotescas y que era evidente que no... Allí se vio también pues todo el tema del poder que tenía pues toda la banda de Pas, me acuerdo el hashtag ese yo con Pedro Antonio, que lo hicieron viral en las redes, y ahí al final pues tuvimos que salir por patas, pues yo de hecho en mi caso me tuve que venir a Madrid porque me querían allí incluso matar civilmente, por haberlo denunciado, pero bueno, fueron unas presiones al Tribunal Superior de Justicia de Murcia al principio, que hay que recordarlo, que incluso le metieron al presidente una querella por prevaricación, porque se llevaron el juicio, siendo un aforado, a un tribunal ordinario, a Lorca, para que instruyera, para quitarse ellos de en medio y dejarlo allí durmiendo el sueño de los justos, precisamente para dar tiempo a que el Congreso del PP lo encumbrara como candidato, como presidente de la comunidad y quitar de en medio a Alberto Barre. Pues todo eso en aquel tiempo, mezclado con toda la evidencia, porque era algo chusco, era algo grotesco de corrupción que había en todo ese tema, más otros más que tienen, pues han llevado a que cuando se fue hizo un cambio de cromos, puso a una persona que creo que no estaba para nada preparada, como Fernando López Miras, que yo lo veo, es buena persona, es un hombre simpático, afable y tal, con el que, bueno, yo personalmente me llevo bien y le tengo cariño, pero creo que no está preparado para ser presidente de una comunidad. Pero bueno, pues como allí la inercia y el tema clientelar pues sigue, pues tenemos que lo sustituyó. Y ahora, bueno, pues sigue allí hasta ahora que hemos visto esto y luego otras cosas que van a salir, más pleitos que tiene encima, el caso Pasarela, también por lo mismo, las mismas cosas con el mismo patrón, y luego el tema de la autoridad portuaria, que según cuentan, ya aparece, él se ha ido a vivir a Miami, desde ahí es donde dirige la política regional y todos los cambalaches que tiene pues lo voy a decir abiertamente, de presunto tráfico de influencias. Entonces, ahora parece que las obras del puerto, todo el tema del puerto de Cartagena, que hay otro escándalo también de corrupción, que han imputado a la presidenta de la autoridad portuaria, y todo, pues parece que también la policía va investigando y se están viendo que hay conexiones también con Miami y con este personaje que no ha dejado de hacerla. Bueno, pues con la connivencia de todos y las palabras de López Miras, que él quería reparar la gran injusticia de Pedro Antonio Sánchez, que él con Pedro Antonio Sánchez y que no iba a cejar hasta que se parara la injusticia. Bueno, pues la injusticia es que lo que se ha hecho no es precisamente justicia y yo lo lamento, pero va a entrar en la cárcel con Griñán. Es lamentable, yo no le deseo mal a nadie, pero es como se han gestionado allí las cosas. Por eso cuando me preguntan, oye, ¿cómo veis las elecciones? Pues yo tengo una gran esperanza en que la gente que está hasta el gorro de todos estos escándalos y todas estas cosas, pues nos empieza a ver como un poco de aire puro y creo que nos ven como algo para que regenerar la Nosotros hablábamos ayer, nos preguntábamos cómo es posible, ¿no? Con todo lo que se ha visto, con todas las condenas que ya han caído en el pasado reciente, que haya políticos que sigan empeñados en tener tramas oscuras. El caso Berni es la última que hemos conocido, que haya diputados socialistas por decenas que estén implicados en un caso de corrupción, que haya todavía en torno al expresidente del Partido Popular o del gobierno de Murcia, en este caso, que haya una trama de negocios y de intereses que sigue ahí viva y que sigue moviendo negocios en Murcia, y tú lo conoces eso muy bien. Podríamos poner nombres y apellidos a esa trama de negocios, y que el propio presidente de la Comunidad Murciana y que el Partido Popular no haya cogido y haya dicho, oye, hasta aquí hemos llegado, o sea, se acabó, o sea, vamos a limpiar esto. ¿Qué les pasa a los grandes partidos, como ha hecho el PSOE? Lo mismo, tapar el caso Berni, en vez de decir, oye, se acabó, vamos a limpiar, vamos a, no sé, establecer las murallas chinas que dicen los auditores, ¿no? Para que no... Pues no lo hacen, no lo hacen. Los grandes partidos no cortan por lo sano. El Partido Popular no ha querido cortar con su historia en el caso, por ejemplo, de Kitchen.
No ha querido decir, oye, se ha terminado. Paco Martínez, Jorge Fernández Díaz, el otro. Los que utilizaron a la policía para robar pruebas a un señor que estaba imputado y que incluso estaba en la cárcel. Chico, es decir, sal y corta ya. No sé, es que es la única manera. Y no lo hacen, Melchor, no lo hacen. Sí, yo quería comentarle al señor Gestoso. Yo no, vivo en Murcia, hace un año que no voy a Murcia y le escucho y no me entran ganas porque ha hecho usted un retrato de Murcia que me ha recordado a Ciudad Juárez. Bueno. Tengo una impresión, desde el desconocimiento, porque no resido ahí, de que a lo mejor es un poco exagerado. Yo entiendo que usted está ya en precampaña y buscando votos, pero no sé si es buen camino el hacer un retrato tan apocalíptico de yo la última vez que estuve en Murcia, que fue hace un año, presentando un libro de un amigo mío murciano. No tuve la sensación, paseando por Murcia... No te has paseado mucho. Paseo Sí, en coche. Sí. Y en cambio no habla usted de algo que a mí muchos murcianos, amigos que tengo en Murcia, me hablan, es el tema de las comunicaciones. ¿De cuáles de ellas? El tren. El tren. Ah, bueno, se claro. refiere a las incomunicaciones. Por eso digo... La fatal comunicación. Sí, no, bueno, lo del tren, por supuesto, eso, lo del AVE es una chapuza, pero claro, eso es del gobierno central. Yo soy candidato a alcalde, no a presidente del gobierno, que lo hará muy bien Santiago Abascal y lo será en noviembre. Vamos a ver, claro que me preocupa a mí el tema del tren, la incomunicación. La semana que viene voy a intentar ver también al director del aeropuerto. Por supuesto que me interesa el tema de las comunicaciones, pero son temas que me ceden como alcalde. El tema que dice usted de la inseguridad ciudadana, hombre, si se ha paseado usted por la Trapería o por la Platería o por la Plaza de Belluga, pues ya sería el colmo que también allí te asaltaran, aunque también si te descuidas te roban la cartera. Pero yo, si quiere, pues tiene dos... Bueno, yo le puedo aportar, lo puede ver en mis cuentas de Twitter o de Instagram. Ahí tengo yo puestos los vídeos reales de lo que ha pasado con la gente. O sea, yo he estado en el RAL, como digo, y he visto alunizajes, he visto cómo robaban la máquina de tabaco de un sitio y le pegaban fuego en el solar de enfrente para sacar la recaudación. He hablado con señoras a las que han arrastrado para robarle el dinero que sacaban del cajero. Hay delincuentes merodeando los cajeros automáticos. Si se va usted al campo verá la cantidad de viviendas que hay en la zona de Sucina, en la zona de Getruyol, que están en venta, pues porque hay pillaje, porque les roban hasta las rejas de las casas, o las explotaciones agrarias se llevan hasta los motores de riego y van a regar y no pueden, sin contar con los robos de fruta y demás. Yo, si quiere usted, un día se viene a Murcia y yo le hago un tour, el tour de la vergüenza, de ver la situación de degradación que hay. Bueno, aquí siempre dicen, no, es que son apocalípticos. Bueno, pues seremos apocalípticos, pero se están cumpliendo las cosas que decíamos que iban a pasar desde hace 4 años. El tema de la delincuencia, ahora mismo tú te vas a una pedanía, porque yo estoy recorriéndolas todas, y el primer problema que te hablan los ciudadanos es del miedo que tienen, de ser atracados, de ser asaltados, de que les roben, etcétera, etcétera. Entiendo que no sé, se debería de estar hablando de otras cosas, pero es lo que verdaderamente preocupa a los ciudadanos. Eso, el plan de movilidad, y luego, pues lógicamente, a mí me gustaría hablar también de bajadas de impuestos, de que vamos a presentar un presupuesto con todas las promesas electorales o todos los compromisos que tengamos. Vamos a presentar un presupuesto un día antes de la campaña electoral, para que la gente vea que vamos en serio y que los presupuestos de 2024 los vamos a presentar el viernes antes de la campaña, para que vean plasmadas nuestras promesas y nuestros compromisos. Me gustaría hablar de esas cosas, pero lo cierto es que lo que más preocupa a la ciudadanía ahora mismo es el tema de la delincuencia. Antonio González Terol, tú eres ilegal. el candidato a Alcorcón. ¿Alcorcón qué población tiene? 172.000. Es una ciudad importante. Es la número ¿Dirías 7. que compartirías algunas de las preocupaciones allí de los alcorconeros a los que explica Luis Gestoso? A ver, es que yo, después de pasar por muchos ayuntamientos, siempre hay dos problemas que son comunes a todos los ayuntamientos, en mayor o menor medida. Uno suele ser la limpieza y el otro suele ser la seguridad. Y esto además se ve porque los índices de criminalidad
cuya competencia no es municipal, cuya competencia es del Ministerio del Interior fundamentalmente, que es el que tiene que garantizar la seguridad ciudadana, porque las policías municipales solo están para el cumplimiento de las ordenanzas municipales, por tanto los robos, el tráfico de drogas, las violaciones, todo eso es competencia de Policía Nacional o, en su defecto, Guardia Civil, si toca por sí, pero si han dejado caído el boli, algo tendremos que hacer los ayuntamientos. Pero claro, el problema es que competencialmente, Luis, quiero decir, eso, yo he sido alcalde, tú quieres serlo y es muy respetable y además... No, yo he sido concejal a más 8 años y conozco algo. Pero hazme caso, el peso de la púrpura es el peso de la púrpura. Yo he sido 8 años alcalde en un municipio donde hubo que darle muchas vueltas a las cosas y luego he coordinado muchos alcaldes, como sabes. Yo creo que Partido Popular y Vox, soy de los que lo digo siempre, están llamados a entenderse. Yo entiendo que estamos en campaña electoral y toca atacar, poner el programa y tal, pero yo siempre digo que siempre he creído que en el caso de Murcia el enemigo es la izquierda, Ciudadanos y el Partido Socialista, que son los que han conformado una mayoría de una manera miserable, como bien sabes, frente a un gobierno que ganó las elecciones. Y esto es lo que nos une. Yo, que soy cartagenero, que no soy murciano, pero recuerdo esa Murcia en blanco y negro de los años 90, donde ardía la Asamblea Regional de Murcia en Cartagena. Pero tú cuando te presentas frente a tus posibles electores en Alcorcón, ¿tienes los mismos problemas que relata Luis? Es decir, ¿hay en este momento un problema de seguridad especial en Alcorcón? Al final el problema que tienes es en mayor o menor medida, pero los problemas están. Lo que pasa es que transformé una ciudad como Badía en la ciudad más segura de España. Y no lo era. Alcorcón era la segunda ciudad más segura con el Partido Popular en gobierno, ahora es la número 15, más insegura. Entonces, quiero decir, bueno, pues pero tú dices, sin embargo, que desde la alcaldía nada se puede hacer porque esas son competencias del ministerio. Pero lo que puedes hacer es, si hay un cambio de gobierno a nivel nacional, pedir un refuerzo de plantillas. Ese es el tema que tú puedes trabajar. Claro, porque ¿qué tienes? Yo tengo 300 policías nacionales. Claro. ¿Puedo pedir 350? ¿Puedo pedir que en vez de que se vayan...? Perdóname una cosa, y te pregunto como un ignorante de esto. Es decir, si tú tienes un problema de seguridad en un municipio y en vez de tener 300 agentes de plantilla en la policía municipal colocas 600, cuando la gente vea un coche de policía, aunque sea municipal, e ignore que no pueden dedicarse más que a los temas municipales, seguramente estás reforzando la seguridad de ese municipio, ¿o no? Totalmente de acuerdo, pero eso vamos. Y hay proyectos más innovadores que esos. Yo creo en la seguridad pasiva. Como las administraciones, la Administración General del Estado no llega en algunos sitios, o no quiere llegar, porque esto es como todo. Oye, a lo mejor Murcia, como el voto va para un lado de la balanza y no va para el otro, a lo mejor hay que machacarla. Es que esto lo hemos visto. Mira claro. Madrid, Claro. Mira los datos de criminalidad de Madrid. Y se premia a la delegada del Gobierno de Madrid como directora general de la Guardia Civil. Que manda cojones, que diría alguno. Con lo cual, claro que se puede hacer. Seguridad pasiva, sí. Nadie sabe que las competencias están en Policía Nacional. Tú pones un coche de policía, haz más controles aleatorios. Pero el control aleatorio de la Policía Nacional es para drogas y el control aleatorio de la Policía Municipal es para ver si llevas el numerito pagado. No sé si me entiendes, pero nadie lo sabe. Y yo creo que la seguridad pasiva mejora con eso. Ahora, los datos efectivos para desactivar lo que decía Luis, con mucha razón, de la droga, el tal, todo eso es Policía Nacional. Ya. ¿Y qué está ocurriendo para que la delegación de gobierno en Murcia o en Madrid pase y mire para otro lado? Eso es lo que yo pregunto. Ya, pero yo, bueno, tú puedes estar, que lo respeto y me parece bien en ese tipo de cosas, pero yo, bueno, lo que dice y la realidad... La prueba la tiene en Almeida, que cada 4 calles tiene un control de seguridad con 4 furgonetas atravesadas en la calle de la policía local, pidiendo documentación, te registran el coche si Luis, te pillan por la ley de capitalidad que le da competencias muy especiales a uno de los 8.131 ayuntamientos de España, en Madrid. Eso es muy singular. Eso no lo tiene Murcia, no lo tiene el de Alcorcón. No, vamos a ver, Murcia tiene competencia en seguridad ciudadana. ¿Tiene ley de capitalidad? No. Tiene gran ciudad, que es lo que tiene Alcorcón, no es lo mismo. Tiene competencias suficientes, pero vamos a ver, pero ¿cómo no va a ser lo mismo? Si tú puedes hacer todos los controles de seguridad ciudadana... La ciudad de Madrid tiene una ley especial del Estado, la ley de capitalidad... Pero que tú puedes dedicar tu policía a vigilar los mercados y las licencias de apertura, que yo la voy a dedicar a hacer seguridad ciudadana porque estoy habilitado, entre otras cosas, pues por la ley y porque no puedes poner una multa por venta de drogas. No puede ponerlo la policía municipal. Puedo ponerlo son delitos penales. Pero puedo ponerlo a disposición. No te quiero llevar la contraria, pero que pregúntalo, que no se puede. Pero vamos a ver, que no puedo poner una multa por tráfico de drogas, pero lo puedo poner en conocimiento de la delegación del gobierno, que es la que tiene las competencias, y que lo haga. Ya han salido corriendo.
Que te lo digo, si es que esto Policía Nacional y Guardia Civil... Pero ¿cómo van a salir corriendo si los pillo Luis, que con una... no puedes actuar. Pues, vamos a ver, pero si dice el Código Penal, vamos a ver, si te permite hacer detenciones a un ciudadano normal, ¿cómo no va a poder hacer detenciones la policía local de un sitio? En cualquier caso, como yo no puedo esperar a ver si cambia, si se va a Marlaska o no se va a Marlaska, yo mientras voy a tener a 600 policías locales, ya lo digo, haciendo seguridad ciudadana para controles de vehículos, etcétera, por todas las estas, y desde luego se va a detener por parte de la policía local aquellos sitios donde no llegue la Policía Nacional a todo tío que esté cometiendo un delito. Y ese es mi compromiso como alcalde y eso es lo que voy a hacer. Pues tú si quieres, yo respeto mucho, tú puedes gestionar tu policía como quieras y la puedes dedicar pues ir a los mercados a pedirle la licencia de apertura. Que luego vienen los madre mías. Bueno, a mí las madre mías, yo te garantizo que por dedicar... de Murcia, que no se puede. No se puede. Pero vamos a ver, que me digas que la policía local no puede ejercer labores de seguridad ciudadana, que no se puede sancionar. Hasta en los pueblos hay unidades dedicadas a la seguridad ciudadana. Oye, yo lo que hice cuando quise ser alcalde, como quieres ser tú, fue intentar aprender de ser alcalde. Si Antonio lo ha dicho. Que yo te lo estoy diciendo, que digo que no se puede sancionar, no que no se pueda detener. Tú has dicho, en este marco, hace escasos minutos, que fuiste alcalde de Boadilla, ¿cierto? Bien. Y has dicho además que lo dejaste siendo el municipio más seguro de España. ¿Cómo lo logré? Dale, escucha. Pero no me habéis dejado explicarlo. Escucha, pero dices que siendo alcalde conseguiste como objetivo que fuera el municipio. ¿Quién gobernó? Pues Luis, yo creo que lo que quiere es cuando se vaya de ser alcalde, pero que es muy lícito, venir aquí y decir yo fui alcalde de Murcia y dejé a Murcia como el municipio más seguro de España. Yo no creo que haya un debate. Es muy lícito. Que es muy lícito a la policía hacer de policía. Digo eso. Pero yo he entendido a Luis que lo que dice, que él tuvo la colaboración, como debe ser, de la delegación del gobierno intuye que él no la va a tener. Claro, es decir, lo que yo estoy diciendo es que la delegación del gobierno de España en Murcia pues hará lo imposible porque eso no se cumpla, por mucho que Murcia ahora mismo esté gobernado circunstancialmente. Bueno, a partir de noviembre veremos inmigración ilegal, pues cuando vea un piso patera, vea Ocupa o lo que sea, pues estará la policía esperándolo en la calle y los llevaremos a la delegación del gobierno al centro de extranjería o se los llevaremos a Marlaska o a Irene Montero a su casa en un autobús. Pero te garantizo que en Murcia va a ser un sitio muy incómodo para aquel que quiera vivir de la delincuencia, del tráfico de drogas, y además lo vamos a hacer desde la alcaldía. Yo siempre repito lo mismo, no hay paz para los delincuentes con un gobierno serio, y esto es lo que hay que decir. Luis, como yo soy del PP y además conozco mucho a Pepe Ballesta, que ha sido rector, ha sido consejero y ha sido un buen alcalde de Murcia, no te puedo decir lo contrario. Yo deseo siempre suerte a todos menos a la izquierda. Bueno, eso espero que lo entiendas. Pero bueno, no digas que Pepe Ballesta ha sido un buen alcalde, que lo único que ha hecho son 150 metros de carril bici y peatonalizar a Alfonso X. Escúchame, bueno, oye, yo lo he visto. Tampoco una gestión para 6 años que no se ha metido. Bueno, no, oye, escucha. Pero yo no voy a discutir, no voy a discutir. A mí no. Está bien, cada uno tiene aquí su proyecto. Luis está de invitado en la casa y yo no me voy a meter con Luis porque además soy de los que defiendo que PP y Vox no deben de estar peleándose todo el día. Soy de los que lo defiendo. No, claro que no. O sea, qué pena que no piensen todos en tu partido como tú. Yo generalmente vengo aquí y soy el que siempre pongo paz. Bueno, ojalá Luis esto ocurriese, y yo soy un buen amigo de Santiago Abascal, pero ojalá esto ocurriese todos los días. De verdad, creo que debemos hablar más de la izquierda y menos de hablar entre nosotros. No, por supuesto, pero hombre, que tú me dices una cosa de gestión con la que yo no estoy de acuerdo. Yo no te estoy criticando como partido, yo te estoy diciendo lo que tú haces como alcalde y lo que voy a hacer yo, que es que no va a haber paz para los delincuentes. Y por cierto, hablabais antes de José Antonio Sánchez, no puedo. Pedro Antonio Sánchez. Yo, Pedro Antonio, que le tengo un profundo respeto, yo por supuesto respeto absoluto a las decisiones judiciales, pero yo recuerdo que se le metieron como 19 querellas, de las cuales le han archivado. Eran todos ilícitos administrativos, querellas, no, eso fue una trola que con todo el tragasteis todo. Hasta donde yo sé, por muchos medios de comunicación que lo han multiplicado mucho y no especialmente del PP, 18, 19 querellas y creo que le archivaron 18. Pues la han pillado creo recordar, con lo cual, oye, y además creo que con un fiscal que se le ha pillado en un momento comiendo con candidatos del Partido Socialista, es decir, creo que allí se ha jugado, personalmente, lo pienso, muy sucio
con una persona que intentó hacer lo mejor posible las cosas. Pero ¿Qué ¿cómo ha se va a cometido? jugar sucio si ¿Qué ha lo ha cometido condenado a la errores? cárcel en la audiencia Luis, provincial? por favor, vale, 3 años de cárcel y me lo has comparado con Griñán, que ha robado miles de millones de euros para robándoselo a los parados. Es que las comparaciones son odiosas, son Antonio, terribles. Yo ahí lo siento muchísimo, pero como lo he vivido en Murcia... Pero estoy hablando, Luis, es que no por se favor, puede defender lo indefendible. por favor, Julio, si simplemente defenderlo es indefendible, yo defiendo una persona, yo he sido ciudadano cartagenero y tengo mi familia allí viviendo, con lo cual sé de lo que hablo también. A lo mejor un telespectador, Luis, le puedes contar una milonga. Murcia, yo he conocido la Murcia del Partido Socialista y cómo ardía la Asamblea de Murcia, y conozco la Murcia de hoy en día. Si decir que Murcia, como decía Melchor, oye, apocalíptico, es injustísimo. Es injustísimo. No, porque yo lo he vivido. Está todo fenomenal, niño, que siga cuando el se PSOE drogaban en el puerto de Cartagena, que aquello era una mierda, se drogaban y se pinchaban las agujas y veías cómo estaba la droga por todos lados en Cartagena y en otras ciudades de Murcia. Eso no lo ves. Sí, la transformación del puerto de Murcia tampoco es buena. Tampoco es buena la transformación del puerto de Cartagena. Tampoco es buena. Sí, la hizo Adrián Ángel tampoco es bueno es que en vez de que tardes 1 hora y media llegar en Murcia a Cartagena, si ahora tardes 25 minutos. Que no te voy a discutir eso. Es decir, es que pintar algo apocalíptico en Murcia, seamos justos. Yo, Antonio, ahí tengo que echarle un capote a Luis, pero no porque ya, sino porque he vivido la realidad. Hemos tenido, pues yo he vivido allí, Julio. Tuvimos en su momento una sociedad allí, en Murcia, y he vivido el sector negocios alrededor de Pedro Antonio, de Ramón Luis y de López Miras, que son la misma cosa. López Miras y Pedro Antonio son la misma cosa. Y yo te remito a lo mismo, ¿no? Es decir, joder, si hay unas... Primero, él tenía efectivamente, Pedro Antonio tuvo 3 querellas importantes. Una de ellas no cuajó, porque hubo un cambio por parte de Mariano Rajoy de lo que se llamaba el periodo máximo de instrucción, que pasó a ser 6 meses, y como efectivamente el fiscal anticorrupción en ese momento, ¿de quién depende la fiscalía? El fiscal decidió que no se tomaban más diligencias, a los 6 meses la archivaron. Esa era probablemente la más complicada que tenía Pedro Antonio, pero en esta... Lo que ha salido, y lo dice en la sentencia, te recomiendo que te leas la sentencia, lo que dice es 3 años de cárcel. 3 años de cárcel. Es la audiencia provincial, ¿no? Sí, la audiencia provincial. Tiene que recurrir al Supremo. Correcto. Sí, no, claro, siempre está el Supremo, pero no para los temas de fondo, tú lo sabes. El Supremo está para la casación, los temas de formas. Pero lo que la audiencia deja sentado es que este señor cometió unos determinados delitos. ¿Y qué es prevaricación administrativa? Sí. No, y falsedad, y fraude... Pero dinero no hay cohecho, no hay... No cohecho porque es un fallo, porque no lo engancharon. Yo lo digo porque recuerdo que hay 2 tipos de delitos dentro de todo esto, ¿eh? Y yo soy de los que clavo los clavos, ¿eh? Ya lo sabéis, en acusación particular en Gürtel. Una cosa es la parte de meter la pata en papeles y otra cosa es meter la mano en la caja. Son muy distintos, son graves, los dos, pero entenderemos que son muy diferentes. Y si es equivocación, que si es a sabiendas. Tu poder. Escucha, y haber es que no me he leído la sentencia, Julio, pero me la voy a leer. Solo una aclaración. Pedro Antonio Sánchez, los 17 temas que se archivaron fueron un tema de la valla de su casa, otro tema que eran cosas todo administrativos por las cuales... Sí, que no era una persecución. Cosas penales había 3. Una de las que se escapó fue no le he perseguido. Pues por eso, pero administrativos, que le hicieron pasar un calvario, hombre. Administrativos, no penales. Y luego otra cosa... El fiscal me gustaría que verte entonces, con 17 denuncias. El fiscal que había entonces, al que critica, no sé cómo será la cosa, pero igual que ahora critican al fiscal y lo hacemos nosotros también, porque depende del PSOE, entonces gobernaba Mariano Rajoy. Quiero decir que... aquí lo tenemos que dejar. El sector negocios alrededor de López Miras, Pedro Antonio Sánchez y compañía, tiene que desaparecer porque están utilizando su influencia y su poder para perjudicar a terceros. Y eso yo te lo garantizo. Yo juzgo a la persona. Luis Gestoso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. por invitarme. Muchas Nos tenemos gracias. que ir a una breve pausa de publicidad, pero antes te pregunto a ti que nos estás viendo, ¿tienes experiencia laboral y no tienes un título oficial que la reconozca? ¿Quieres mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral? Inscríbete en el procedimiento de acreditación de la experiencia laboral de la Comunidad de Madrid y podrás conseguirlo. Si cumples los requisitos, un asesor te preparará para el proceso de evaluación y si lo superas, recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web de la Comunidad de Madrid llamando al 012 o escaneando el código QR que aparece en pantalla, porque tu trabajo se merece un 2 minutos y seguimos.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña y hablamos ahora de Fernando Grande Marlaska, porque ayer conocíamos cómo el Tribunal Supremo anulaba el cese del coronel Pérez de los Cobos, ordenado por el ministro del Interior. Eso ocurrió después de negarse a dar cierta información sobre las pesquisas requisadas por el 8M al inicio de la pandemia por el coronavirus. ¿Qué publica hoy el diario El Confidencial? Pues dice que el Gobierno estaría estudiando diferentes medidas para no volver a readmitir a Pérez de los Cobos. También estaría el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, arrojando sospechas sobre el propio Pérez de los Cobos por el uso de los fondos reservados. Sin embargo, esta polémica que salpica a Fernando Grande Marlaska no es la única por su paso al frente de la cartera de Interior. Si Pedro Sánchez puede presumir de algo es precisamente de tener el gobierno con más polémicas a su alrededor de la historia de la democracia. Si antes la atención estaba centrada en Irene Montero y su polémica ley del solo sí es sí, luego en el Tito Berni y sus fiestas, ahora le toca el turno a Fernando Grande Marlaska. O debería, y es que el ministro del Interior es protagonista de varios casos polémicos. El último de ellos, y la gota que debería colmar el vaso, es el relacionado con el ex coronel Pérez de los Cobos. Y es que el Tribunal Supremo ha anulado este cese, desautorizando así al ministro y haciendo que estas palabras queden en vano. No voy a dimitir porque, como he dicho y repetiré, y luego en la interpelación con usted, no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni mi equipo ha cometido ninguna ilegalidad. A esto hay que sumarle los acercamientos de Tarras a cárceles del País Vasco y Navarra, unos acercamientos de los que nadie más hablará. ¿Por qué? Porque Sánchez y Marlaska han acercado a todos los etarras, es decir, que ya no queda ni uno solo en cárceles de fuera del País Vasco. El llamado caso Cuarteles también ha salpicado al ministro, y es que parece que la corrupción siempre estará sobrevolando al PSOE. Sin embargo, y como ya nos tienen acostumbrados, el ministro prefiere echar balones fuera. A esto hay que sumarle además la destitución del coronel jefe de la comandancia de Melilla, tan solo 3 meses después de su nombramiento. Y es que Interior alegó falta de idoneidad para el puesto, un coronel que asumió el cargo meses después de la tragedia en la valla fronteriza con Marruecos. El 24 de junio de 2022, 23 inmigrantes ilegales murieron tras un intento fallido de saltar la valla de Melilla. Días después de esta tragedia, Marlaska aseguró que no hubo ningún muerto en territorio español. En un vídeo difundido días después se puede observar cómo los agentes inspeccionaron cuerpos inertes en el paso fronterizo. Sin embargo, y pese a todas estas polémicas, Marlaska continúa asegurando que... Vuelvo a decir que no es mi intención en modo alguno dimitir. ¿Y ahora qué es lo que hace Fernando Grande Marlaska? Pues dice que se cese al coronel Diego Pérez de los Cobos, que en su día argumentó por una falta de confianza. Dice que se debió a que no ejerció el debido control sobre los fondos reservados. Melchor. Bueno, a mí me parece infame que encima lance esta sospecha. Si tiene alguna prueba, que la presente, pero lanzar esa sospecha sobre el coronel después de que la justicia le haya dejado en pelotas, haya dicho que fue ilegal el cargarse al coronel Pérez de los Cobos por el gravísimo delito de cumplir con la legislación vigente, pues me parece de todo punto infame. Y yo no mezclaría otros asuntos, como el tema del acercamiento de los presos, con el que yo estoy absolutamente de acuerdo. Porque creo que son cosas distintas, ¿no? Y que no solo no es ilegal, sino que es cumplir la ley, que es de lo que yo soy partidario así en general, ¿no? Pero el mantenimiento del señor Marlaska al frente del Ministerio del Interior me parece insólito que el presidente del Gobierno, como es evidente que Marlaska está encantado de ser ministro del Interior y no se va a ir, esa es la facultad del presidente del Gobierno, que a la vista de los acontecimientos, a la vista de lo conocido de su actuación, debiera de cesarle de forma inmediata, pero no lo va a hacer. Sí, creo, me suena que esta mañana una diputada del PP gallego muy conocida, que le pincha a Marlaska por arriba y por abajo, ha recordado un compromiso de Marlaska de dimitir cuando fue la sentencia firme lo de Pérez de los Cobos. Evidentemente no va a dimitir, porque ¿para qué va a dimitir? Porque por lo de decir la verdad es una cosa que con el PSOE desde siempre y con Sánchez ya no tiene nada que ver con la realidad. O sea, puede hacer lo que le dé la gana, pero me parece que lo único que se puede hacer es desmitificar al personaje que ya está muy caído por sí mismo. No acabo de ver
Sí, más o menos lo que decía Melchor. Si Marlaska tenía algo contra Pérez de los Cobos, lo habría sacado antes, supongo, porque si se trata, porque era más grave eso que no lo otro. Digo yo, porque aquí estaríamos hablando probablemente de un delito de mal uso de unos fondos y el otro estaríamos hablando de que no ha hecho caso a lo que le he dicho yo porque no debía hacer, o sea, una falta de confianza alegaron, ¿no? Claro, es peor un delito que una falta de confianza, con lo cual supone que se hubiera usado. Claro, si ahora se trata de esta táctica tan usada que es para cargarse a un tío, lo que hay que hacer es dejar la moral por el arrastre. Cuando no era un cargo de confianza. Hay que cargarse a este hombre, a Pérez de los Cobos, en todos sus vectores, en todos sus entornos, para que quede claro que era una patata de tío y que cuanto más lejos mejor. Con lo cual le van a echar toda la porquería que sea y si no la pueden demostrar la insinuarán. Bueno, pues nada. Mira, cuando lo de este Ministerio de Interior es increíble. Cuando se cargaron a Corbí al frente de la Unidad Central Operativa, argumentaron falta de confianza. Y Corbí habló con el ministro y dijo, pero ministro, dice, no, es que la secretaria de Estado me dice que ha perdido la confianza en ti. Y Corbí le respondió, dice, es metafísicamente imposible, porque nunca la ha tenido porque no conozco a la secretaria de Estado. No he cruzado una palabra con ella en mi vida. O sea, la secretaria de Estado de Interior, con el señor Marlaska, no conocía al jefe de la Unidad Central Operativa. Ese es el nivel de ese ministerio. Bueno, Marlaska se caracterizó durante muchos años por ser un juez que trataba de acercarse desesperadamente al Partido Popular para que el Partido Popular pudiera confiar para ir al Consejo en él, claro. Que era su objetivo. Y estaba todo el día, pues entre comillas, haciendo la pelota a los dirigentes del Partido Popular. Es decir, era patético a veces verle, ¿no? Cómo se manifestaba un juez de la Audiencia Nacional que, bueno, que teóricamente debía ser un tío respetable, un tío tal. Bueno, en el papelón que ha hecho en el Ministerio del Interior ha demostrado su calidad personal y su calidad profesional, que es cero. Cero. Realmente, al margen de otras consideraciones y de otros escándalos habituales de su comportamiento en el Ministerio del Interior y en las dependencias del Ministerio del Interior, donde él es un hombre que se contiene poco, en general, poco prudente, poco templado, como ministro, pero ha demostrado que actúa con una animadversión y con una falta de equidad y con una arbitrariedad. El caso de Pérez de los Cobos es paradigmático de una persona que no se controla, de una persona que toma las decisiones como un pequeño dictadorzuelo, con esa cosa de si quieres conocer a Murillo, dale un carguillo. Marlaska es verdaderamente el ejemplo más claro de lo que no debería llegar nunca a ser ministro y mucho menos del Interior en este país, ¿no? Una verdadera lástima. A mí lo que me extraña es que Sánchez ya va por 43 ministros. Y es evidente el desgaste al que le está sometiendo mantener en el gabinete ministerial a este ministro del Interior. Y al final es la pregunta romana del cui prodest, ¿no? ¿A quién beneficia esto? ¿Qué oculta? ¿Qué tiene? ¿Qué información maneja Marlaska que le hace esencial en ese gobierno? ¿Le robaron información los servicios de inteligencia marroquíes? ¿Qué información? ¿Qué comprometía? ¿Compromete al presidente del gobierno? ¿Tiene algo eso que ver con el cambio de política exterior unilateral de Sánchez en el Sáhara? Porque claro, estamos hablando de cosas muy serias que no se han consultado ni con el Consejo de Ministros ni con el principal partido de la oposición. Ni con el Parlamento. Que tiene que ver con la política exterior, pero que está íntimamente relacionado con la política de fronteras que lleva este señor. Entonces al final uno dice, oiga, miente, oculta unos asesinatos. Estamos hablando del asunto del Tito Berni con los cuarteles y tal. Cesa irregularmente no a uno, sino a 2 coroneles de la Guardia Civil. Hace un tratamiento despótico y se sabe dentro del ministerio. Está ocasionando follones constantes y además su propia actitud chulesca hace que el trato con los medios de comunicación cada vez sea más áspero para un gobierno que presume de ser comunicativo. Tiene un problema en el ministerio, que la situación de las prisiones, que dependen de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, depende del Ministro del Interior, la situación de las prisiones en España es lamentable. Que es un asunto del que se habla poco. Es decir, que no hay... Todavía se manifestaban los funcionarios de prisiones por la Castellana hasta llegar al Congreso de los Diputados con todo este asunto también. Que, oiga,
tiene un ministerio, por supuesto, la equiparación salarial se la ha dejado en el camino y era un compromiso de unos y otros. Y no, tampoco lo ha hecho. Al final es un ministro que no ha cumplido nada y que le desgasta todo el día su existencia. Dice, no, es que Sánchez no quiere hacer remodelación. Pero si ha puesto 43 ministros en lo que va de legislatura. Tiene para hacer 4 equipos de fútbol, como dijo alguien el otro día. 4 equipos de fútbol y no hace salir. ¿Qué sabe? ¿Por qué lo retiene? ¿Qué le aporta? O mejor dicho, ¿qué le frena? ¿Cómo puede le aporta, comparecer a los generales de la Guardia Civil con una persona implicada en tal caso de corrupción que ha sido obligada, ha sido destituida como directora general de la Guardia Civil y haces comparecer a los generales? Son personas limpias y personas profesionales. Les haces comparecer y dar la cara con esta señora. Bueno, si les utilizaron, es una más, les utilizaron durante la pandemia en esas comparecencias infames del señor Sánchez, del señor Simón, rodeados de uniformes. Es decir, diciendo que iban a velar por la información que corría en las redes sociales. De todos modos, con meterse con el gobierno. Pero de todos modos, yo creo que los que aparecieron el otro día en la rueda de prensa, evidentemente les forzaron a aparecer, pero creo que se debían haber negado. No te puedes negar si lo que te dicen es, oye, que va a comparecer la directora general, tal. Igual ni siquiera conocían para qué iba a comparecer. Ayer vi... Entonces después tienes que aclarar muy bien qué te han dicho, porque si no quedas fatal. Por lo que dice Francás, Julio, hay una cosa. Ayer vi en una rueda de prensa del gobierno australiano, sería el ministro de Defensa, y el ministro de Australia empieza a dar una mano de leches y entonces coge el jefe de Estado Mayor militar y le dice a los militares que hay detrás, ministro, los militares se apartan, usted haga el discurso. Y la verdad que fue muy sonado. Y a mí no es que admire especialmente al gobierno australiano, pero oiga, que también los de la Guardia Civil pueden decir en un momento, oiga, mire, el circo no toca, usted, claro, que nosotros somos funcionarios. Antes de irnos a una pausa de publicidad, la segunda del día, quiero que veáis unas declaraciones de María Jesús Montero en el Congreso de los Diputados hoy, que no sé si has escuchado tú, negando una obviedad. Es falso que haya 2 presidentes de la Junta pendientes de entrar en la cárcel. No lo quería decir, pero lo digo. Es falso. Es falso. Simple y llanamente. Es falso. Es falso. Era una respuesta de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, a Figaredo. Parece que no sabe qué es el caso de los SERE. Pero parece que hay uno, esperando cárcel, hay uno solo, ¿no? Y luego de Hacienda de los gobiernos de los SERE, para no saber nada. No, pero dice que es falso que hay 2 presidentes, claro, ¿no? Tiene razón. ¿Y cuántos presidentes hay pendientes de entrar en la cárcel? No, uno pendiente de cárcel, uno va a la cárcel. Y hay 2. Chávez que no, Griñán que sí. Eso es. Pero vamos, que pues pena de cárcel tienen, pero uno es de menos de 2 años, me parece, y como es de menos de 2 años, no va. Y el otro es de 3, y entonces va. Bueno, ¿no? Podría ir, ¿eh? Sí, podría ir. Jaume Matas fue con una pena de 9 meses. Sí. Y no sería el primero que va con menos de 2 años. Que no sería el primero que va con menos de 2 años. Eso te digo. Porque te tienen que conceder el no ir. Claro. No es automático, ¿eh? Oye, aquí con lo del cáncer, que yo, es verdad que el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que por neumonía y tal, pero ellos con Zaplana no se lo pensaron, ¿eh? Metieron a un señor con leucemia moribundo en la cárcel y lo tuvieron... Es un poco peor la leucemia que el cáncer de próstata. Es que mandan y algo sí. Estela. Bueno, las 2 varas de medir. Es un poco peor. Julio, vamos a recordarles a los que nos están viendo desde casa el número de teléfono al que pueden enviarnos sus mensajes de texto. Sí, los SMS, bueno, es una fórmula que hemos encontrado para que esta compañía de televisión o cadena de televisión o emisora de televisión, como le quieran llamar, pueda seguir mañana haciendo un programa como este. Hemos llamado a Pedro Sánchez a ver si nos podía ayudar para tener un poco de publicidad institucional. No se nos ha puesto al teléfono y bueno, visto que no nos va a ayudar el gobierno, Melchor, pues hemos decidido que los espectadores... Ni Marlaska. Los que quieran, que Marlaska tampoco ha dicho que no, que por ahora no nos va a detener, pero que... Igual Irene Montero. Exactamente. Que tiene mucho dinero para tiene mucho dinero, igual. Como lo que queremos es... Nosotros apostamos por un modelo de sociedad bien distinto al que están apostando esta gente y el que están promocionando con la legislación que están poniendo en marcha, pues recurrimos a los espectadores y yo se los digo uno a uno, si es necesario. Me encantaría poder decirles, por favor, enviar ese SMS, que es 1,20 € y que consiguen que aquí llegue 1,20 € para que podamos. Si todos los que estéis viendo este programa... Uno a uno no podrías, porque pero me gustaría hacerlo, la verdad.
y me encuentro constantemente con personas que nos ven en toda España. Si podéis tomaros en serio eso, de verdad que nos ayudaréis, y si no, pues bueno, pues ya está. Podéis seguir viendo esta televisión, este programa, que os va a seguir haciendo compañía y apoyando. Pues ya lo saben, envíen un mensaje de texto con la palabra toro al 28088. La Comunidad de Madrid tiene como prioridad proteger la naturaleza, acercarla a los ciudadanos e integrarla en sus vidas. La naturaleza es de todos y es importante que los ciudadanos conozcan las actuaciones en materia de sensibilización y concienciación que se están desarrollando mayoritariamente desde la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Los madrileños podrán contribuir a crear una región más verde y cuidada. Desde el Gobierno regional se desarrollan multitud de acciones, medidas y ayudas dirigidas a cuidar el medio ambiente. También disponen de un centro regional para la recuperación de ejemplares de animales silvestres recogidos en la Comunidad de Madrid. Se pueden realizar actividades en la red de centros de educación ambiental, talleres, visitas guiadas, senderismo o exposiciones. Son todas gratuitas y destinadas a familias, grupos, colegios y en general población local. Las medidas que se están llevando para proteger los humedales catalogados o los programas para la reintroducción de especies protegidas también son importantes a la hora de proteger el medio ambiente. Los madrileños podrán participar en otras actividades de sensibilización que se van a impulsar para potenciar el cuidado de nuestra flora y fauna, como son Apadrina un ave, Apadrina un árbol, participa en los talleres sobre aceite madrileño o cambia tu aceite usado de cocina por una botella de aceite oliva virgen de Madrid. Pausa para la publicidad, apenas 3 minutos y volvemos con Crónicas de Manicomio y Ana Gullo. No se marchen. En punto de la tarde todavía tenemos que seguir hablando de muchos otros asuntos. En unos minutos nos iremos hasta Página Económica con esos datos de Eurostat que les contábamos al inicio de este programa. También hablaremos de algunas de las propuestas de los diferentes partidos políticos en el Ayuntamiento de Madrid, del primer pleno de Miñones y Héctor Gómez como nuevos ministros de Sanidad. Nos iremos hasta Página Internacional y, por supuesto, hablaremos de la ley de familia de Pedro Sánchez, que aprobaba ayer el Consejo de Ministros, con polémica de por medio porque al parecer no dejó a la bancada socialista que Ione Belarra participase en esa rueda de prensa. Luego hablaremos de todo ello. Antes, Ana Gullo con las Crónicas de Manicomio. Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Radio Televisión Española evitará el masculino genérico para no invisibilizar a las mujeres deportistas. La cadena pública cuenta con un observatorio de igualdad y a partir de ahora, para lograr un tratamiento informativo igualitario entre hombres y mujeres en el deporte, pone en marcha un protocolo. Un protocolo que la cadena ratificó con el Ministerio de Cultura y Deporte hace 2 semanas. El documento pretende reflejar adecuadamente la presencia de mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la vida social, evitando discriminaciones, utilizando el lenguaje de forma no sexista y estableciendo mecanismos de autorregulación. Para ello, la cadena, como primera iniciativa, va a formar a sus reporteros para que no cosifiquen a las mujeres en el deporte. Así lo confirmó la presidenta interina, Elena Sánchez, en la Comisión Mixta de Control del Parlamento de la Radio Televisión Española, que decía estas palabras. El objetivo, en efecto, es profundizar en una transmisión igualitaria, plural y no estereotipada de la imagen de mujeres y hombres en el ámbito deportivo. Trabajaremos en las informaciones deportivas, evitando el masculino genérico que invisibiliza a las mujeres deportistas y normalizando en las noticias la presencia de mujeres deportistas profesionales. Y daremos una importancia, sobre todo, a la captación de imágenes. Formaremos a nuestros reporteros gráficos en que los planos que se ofrezcan no cosifiquen la imagen de la mujer y ofrezcan, porque las mujeres se esfuerzan igual que los hombres para conseguir buenas marcas en los deportes. Bueno, el protocolo se firmó el 10 de marzo, este pasado 10 de marzo, y tiene una vigencia de 4 años. También tiene la posibilidad de prórroga de otros 4, pero están empeñados en volver a decir que esos términos genéricos son sexistas o discriminan a las mujeres, cuando ya tenemos la RAE, que confirmó en su día que es que el genérico masculino no discrimina ni es sexista a la mujer en ninguno de los casos, porque es simplemente cómo está la lengua y el dialecto, vamos, español. O sea, la lengua española es así, y la gramática. Claro, es que es lo curioso, o sea, resulta que ahora Televisión Española rectifica la RAE y está por encima de la RAE. Está bien, pero nos podíamos ahorrar la RAE o que se la eleven a México, que probablemente la querrán más. Pero otra cosa que me ha asombrado, además de esta pedantería o esa soberbia,
es lo de cosificar con los que hacen las imágenes y no, me he perdido un poco. ¿Qué pasa? ¿Que solo les graban el culo? Claro, es que va por ahí. Porque las señoras son señoras desde arriba hasta abajo, digo yo, y los señores también. Entonces los señores les pondrán las orejas y las mujeres de la nariz. Van a enseñarles cómo pueden captar las imágenes de las mujeres para no cosificarlas dentro del deporte. ¿Cómo se cosifica una imagen de una mujer corriendo? Yo no sabía que se hacía hasta ahora tampoco. O saltando el potro o... Pero es que, vamos a ver, se ha hecho... ¿Cómo descosificas? ¿Filmando solo el potro? Pero es que teniendo en cuenta... ¿O las anillas y que no haya mujer? Teniendo en cuenta esa afirmación, se estaría diciendo de forma implícita que lo estaban haciendo antes. Por eso. A ver, la cosificación de un cuerpo está en los ojos del que mira. Pues digo yo. Porque el cuerpo está siempre ahí. Bueno. El del hombre, el de la mujer o el de un perro. Y tiene lo que tienen las mujeres y tiene lo que tienen los hombres. Depende del observador. Si el observador le mira de una determinada manera o valora ese cuerpo de una determinada manera, es un problema del observador. Eso no lo vas a cambiar. No, y después, decir, Julio, es una cosa... la señora Sánchez debiera ocuparse de que Televisión Española fuera una televisión pública, no una televisión al servicio de un partido que está en el gobierno, de tratar a la industria de forma igualitaria y no beneficiar con contratos fabulosos siempre a los mismos, que son sus amigos. Es decir, que a eso es mejorar las audiencias, por ejemplo, que las tiene, audiencias, que van a batir el récord histórico. Sí, porque presupuesto les sobra, y este año incluso hasta lo han vuelto a aumentar otra vez más. Un 10,5% que se traduce en 47 tiene más trabajadores que el resto y más productoras millones. Externas que el resto. Está muy bien pensado. A ver, estamos hablando de probablemente la institución, la empresa con menos productividad real de sus trabajadores de España. Más de la mitad de los que están allí están así, mano sobre mano, todos los días. Ojo, y algunos de ellos no están mano sobre mano porque trabajan en productoras de tapadillo. Lo cual es un escándalo y lo saben y una corrupción completa. Ojalá entre allí alguien alguna vez a limpiar aquello, porque el dinero que se están llevando... Olvídate, porque no hay gobierno que se atreva a hacer lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer, yo esto lo he dicho varias veces y me ha costado campañas infames de persecución de los sindicatos, porque lo primero que hay que hacer es afrontar que en esa compañía sobran pues probablemente 4.000 personas. Hombre, es que tienen más de 100 directivos. No sé y si más de 6.000 y más de 6.000 la lista precisamente en Televisión Española. Y más de 6.000 porque cada gobierno, y esto afecta al PSOE y al PP, ha metido ahí a sus amigos, los ha colocado ahí. Y ahí se han quedado. Y ahí se han quedado. Yo he sido el presidente de la Comisión Parlamentaria de Control de Radio Televisión Española. Ya sabía yo que... Y me acuerdo que me recibían con aquello de las camisetas negras cuando era la época de Rajoy. Y un día cuando me entrevistan en Televisión Española se lo recordé al presentador en concreto, que no lo voy a nombrar porque luego se me enfada mucho, al presentador en concreto que se ponía las camisetas negras y me decía, claro, que es que nosotros manejábamos la información y cortábamos la información en Televisión Española. Y hombre, pues lo de hoy en día es libertad de prensa. Por cierto, Franco ha vuelto a la Televisión Española, ¿no? Entonces ahora ya hay un censor allí con el boli rojo y el boli negro, ¿no? Y va tachando los textos, las partes del cuerpo que pueden salir para que sean lícitas o no lícitas, y ahora vinculado al deporte. En Televisión Española no por nuestra moral. No es solamente lo que hacen, cómo despilfarran el dinero, cómo se lo entregan, como dice Melchor, a sus amigos productores o amigas productoras, que es un escandalazo, es decir, porque estamos hablando de multiplicar muchas veces por 5 y por 6 el coste real de los productos que entregan. Por eso lo conocemos, él lo conoce mejor que yo, pero yo también conozco ese asunto, y es un escándalo. Se han hecho multimillonarios alrededor de Televisión Española, de TV3, de la televisión andaluza. Se han hecho multimillonarios porque han entregado productos, por cierto, muchas veces con poquísimo valor añadido, con poquísima imaginación, con poca innovación, a unos precios disparatados. Eso sigue, porque a pesar de tener 1.000 millones de presupuesto y tener todas las posibilidades para hacer la mejor televisión de España, siguen haciendo televisión con esos datos de audiencia y siguen entregando, teniendo un montón de gente parada dentro de Prado del Rey, siguen entregando a las productoras externas de sus amigos socialistas y comunistas la ejecución y la producción de los programas. Bueno, eso es
un disparate, un escándalo y una estafa, una enorme estafa. Pero es que además Televisión Española, que sin duda alguna debería representar los intereses de la lengua española en el mundo, como Russia Today lo hace para los rusos, como la CNN lo comenzó a hacer en los Estados Unidos, como lo hace la televisión francesa, la TF1 y la televisión internacional, como lo hace la RAI. Nosotros, que tenemos 700 millones de personas hablando español en el mundo, no tenemos una televisión 24 horas en español bien hecha, que promocione, que esté con todos los satélites que cubren el mundo, que vale 4 perras, y que tuviera una televisión en directo 24 horas contando lo que es España. Pues no han sido capaces de hacer ese proyecto, que es imprescindible y que es uno de los pocos servicios que podría de verdad hacer Televisión Española al español y a los españoles. Y no lo han hecho. Ni lo van a hacer. No. En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy desde el manicomio? Sí, porque algunos de los alimentos que consumimos diariamente, como el café o que son propios de nuestra dieta mediterránea, como la cerveza, podrían desaparecer por el cambio climático, o por lo menos eso es lo que aseguran científicos medioambientalistas si el calentamiento global de la Tierra continúa. Un reciente estudio publicado por la revista Naturaleza Cambio Climático sentencia que las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema alimentario por sí solas aumentarían el calentamiento global en 1 grado centígrado hasta el año 2011. Y según este informe, 2100, perdón, 2011 no podría ser porque ya lo habríamos pasado, 2100. Según el informe, el 75% de este calentamiento es impulsado por alimentos que son fuentes altas de metano, como la carne de rumiantes, los lácteos y el arroz. Y aseguran que más del 55% del calentamiento previsto puede evitarse mediante mejoras en la producción, la adopción universal de una dieta saludable y la reducción del desperdicio de alimentos. Y cargan, como no, contra el sector agrícola, indicando que es responsable de casi la mitad de las emisiones de metano, 2/3 de las emisiones de óxido de nitroso, 3% de las emisiones de dióxido de carbono de todo el mundo, y que estos 3 gases representan el 80% de ese calentamiento actual. Lo que sugieren es que la agricultura puede ser responsable del 15% de ese calentamiento, mientras que hay otros informes que ponen el foco en que el calentamiento está limitando la producción de secano y regadío y afectando negativamente a los cultivos, y que algunos alimentos pueden desaparecer, como la cerveza, dado que esto podría provocar escasez en el suministro mundial de centeno, o el café, dado que podría reducirse en un 50% de las zonas aptas para el cultivo. No, eso sí que no, la cerveza no. Es decir, que según estos informes, el propio sector agrícola sería el culpable del cambio climático y el que se estaría cargando el cultivo sin saberlo. A mí me parece muy interesante también recoger el siguiente gráfico que podemos ver en pantalla, y es exactamente cómo afectan el consumo de estos al calentamiento global de los diferentes alimentos. Es decir, pueden contribuir, no sé si lo podemos ver, que yo creo que estaba previsto una gráfica en la que se podía ver exactamente cómo es el consumo del calentamiento. Se lo indico, la carne de los rumiantes estamos hablando de un 33%. Que contribuyen a ese calentamiento global en los años 2030, 2050 al 2100. En el segundo sería el arroz, y el tercero estaríamos hablando de los lácteos en un 19%. El resto, hablando de vegetales, también otros derivados como por ejemplo los mariscos, englobarían el 25%. Estamos teniendo en cuenta que simplemente el consumo de estos alimentos, cuando al final el arroz es el consumo básico de Asia, de África, o sea, ya no solo por la carne, porque ¿qué van a hacer entonces los vegetarianos? Con esta gráfica, ¿qué vamos a consumir de aquí a unos años? Si no nos van a dejar. No, pero a ver, a mí me impresiona mucho lo del arroz. Ahí está, el los segundo. Los chinos deben coger un cabreo con esto, que ya verás cómo les corren los buenazos. De todos modos, yo sigo recordando lo mismo que digo siempre, y asiento ser pesado. Las consecuencias del cambio climático. El cambio climático se está produciendo, llámese como se llame, pero desde que se creó la Tierra, desde que se creó el universo, ni siquiera la Tierra. Y tiene consecuencias. Si la consecuencia más mala del cambio climático es que nos quedemos sin cerveza, aplaudamos con las orejas. Porque el primer problema, si realmente no pasa nada, puede ser que desaparezcan todas las ciudades costeras, por aquello de que si sube el agua del mar, se las come. Con lo cual valdría más que se preocuparan de ver cómo se evita eso, que no de ver la cerveza o el lúpulo de eso. De todos modos, recordaré para los que son ignorantes y no han estudiado casi nada, que con la geología, les pongo solamente un ejemplo hoy. Islandia, 1783, volcán Laki, bajó 3 grados la temperatura del hemisferio norte. Ahora mismo todo el mundo que estudie sabe que en la zona de los campos ligeos, que es en Nápoles,
puede petar eso a nivel volcánico y lo de los 3 grados se quedará en cachondeo. Pero es que luego he visto muchísimas noticias diciendo, bueno, va a está aumentar... a punto, el Stromboli y compañía, de media, de Sicilia. Nápoles y Sicilia. Un 1,5, y hablaban de eso, del 70% de los cultivos, sobre todo a nivel de los cultivos vinícolas en Italia y demás, ¿no? Y decían, el 70% se va a desperdiciar en unos años porque va a incrementar muchísimo la temperatura del planeta, hasta en un 2 o 3%. El informe dice casi que pueda llegar al 1% de aquí a 77 años. Hay otros periódicos o informes, o sea, no informes, sino noticias en las que aseguran que a lo mejor incluso va a incrementarse en un 2% en 2049. ¿Dónde está? Y luego, ¿el 1% del calentamiento global de verdad nos va a dejar con esa escasez a nivel de cultivos? Es que no lo sé, pero están haciendo, de hecho, las previsiones son previsiones. Eso se pone a hacer proyecciones muy simples de cambios de temperatura, pero sobre todo por el tema de que se seque, o sea, de las corrientes marinas que provoca eso y de la subida del mar. Pero yo vuelvo a decir que existe cambio climático, evidentemente, pero que la influencia del hombre en el cambio climático es la misma que una tía mía en lo que me ha preocupado esta mañana. Que la gran influencia no es del hombre, es que la gran influencia es de la propia Tierra. Y que como aparezca un volcán, se va todo al carajo, porque los volcanes sacan cenizas. Las cenizas tapan los rayos del sol y cambia la temperatura. Puedo poner otro ejemplo, para no ser muy pesado. En 1275, pues hubo la llamada pequeña edad de hielo. Cambió 3 grados la temperatura también del planeta, bajó. En el siglo VI hubo 4 grados de temperatura en Europa y Asia por unos volcanes en Nueva Guinea y en El Salvador. Porque como tapan el sol, entonces se enfría todo y desaparece. Con lo cual, combate con eso. A ver cómo consiguen combatir que no haya volcanes en Nápoles y en Sicilia. Que me lo expliquen. ¿Eres un negacionista, acaso? No, soy biólogo y algo de geología estudio unos cuantos años. O sea, ¿tú no crees que puedan saber lo que va a pasar exactamente con el clima en el año 2100? Cuando la semana que viene... Si no saben el tiempo de Semana Santa. Pueden hacer las proyecciones que quieras, pero las proyecciones son de la inteligencia artificial. Podrían haber hecho esas proyecciones en la demografía y ahora no tendríamos el problema que tenemos, que no tenemos niños. Lo de la demografía se cura muy fácil. Pones el mapa del mundo viendo dónde hay gente y verán dónde no hay gente, que es en el inmenso mapa mundi. O sea, la gente está concentrada en puntos absolutamente anecdóticos del mapa mundi. Está vacío el mundo. El problema sería... Es un hecho, es una foto. No, es que te estamos aquí colapsando. Que con estos informes lo que a mí me ha llamado la atención es que la culpa ahora ya no es de la producción tal, del sector agrícola y del consumo que hacemos de estos alimentos. Esa es la conclusión. Bueno, esto ya lo dijo Alberto Garzón, ¿no? Lo de consumir carne, que había que reducirlo. Y arroz, porque el arroz es el segundo, ¿eh? Del 33 al 28. Tú hazte una idea de una cosa. Ya verás los chinos del cabreo. Los que mandan de verdad aquí, en este cotarro, porque cada vez hay tíos más ricos y más gente mucho más lejos de la riqueza, es decir, en situación de pobreza, lo que quieren es que seamos menos. Entonces, tú buscas siempre por ahí. O sea, todas las cosas que hacen y todos estos pseudoexpertos que hacen constantemente informes y esos medios que les dan luz y les dan cancha y altavoz a esos informes, quieren que seamos menos. Así que lo que hay que ponerse es a tener hijos cuanto antes, y muchos. Pues ya lo sabes. Y si tienes vacas tampoco pasa nada. Queda dicho. Por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Hablamos ahora de Clara Ponsatí, porque después de ser detenida y haber sido puesta en libertad, se ha ido esta misma mañana a primera hora en un vuelo hacia Bruselas. Aquí lo escandaloso no es que haya sido detenida a su regreso a España, sino cómo el Gobierno ha maniobrado para que esto pueda ocurrir con esa reforma del Código Penal. Clara Ponsatí ha regresado a Barcelona tras estar 5 años huida de la justicia y nada más volver fue detenida por un agente de los Mossos d'Esquadra por presunta desobediencia tras la reforma del Código Penal por parte del Gobierno y sus socios. Este hecho le ha beneficiado y, sabiéndolo, ha decidido regresar a España. El delito está penado con inhabilitación o multa, pero no con cárcel. Intentó evitar su detención diciendo que es eurodiputada y que tiene inmunidad, pero no frenó su arresto. El juez instructor Pablo Llarena dejó en libertad ayer mismo a la exconsejera de Educación y dictó un auto en el que cita a la eurodiputada para que comparezca el próximo 24 de abril ante el Tribunal Supremo. Llarena ha rechazado procesarla de momento por el nuevo tipo agraviado de desórdenes públicos, como querían la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Además, le advierte de que si no comparece podría modificarse su situación personal y podría ser conducida ante el tribunal por la fuerza pública. Según el medio RAC1, Ponsatí ha abandonado España dirección Bruselas para acudir al pleno del Parlamento Europeo. Su intención sería aprovechar el pleno de esta tarde en la Eurocámara.
Gracias a la reforma del Código Penal de Pedro Sánchez, secundada por sus socios, las personas que tomaron parte en el proceso se están beneficiando. Lara Ponsatí, aliviada por... A ver, cuando veis a esa gente, estáis viendo a unos delincuentes, ¿vale? Que pusieron en peligro la paz en este país. Y se saltaron todas las leyes. O sea, esos tíos, estas Clarita y todo lo demás, son delincuentes, irresponsables. O sea, no es una broma. O sea, no es que políticamente se les ha censurado. No. Pusieron en riesgo la paz de todo un país. Y se saltaron todas las leyes, cometiendo delitos gravísimos. Eso es lo que son. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que este gobierno del señor Sánchez, y con su Frankenstein al lado, lo que ha conseguido es que todos estos no purguen, así como todos los demás que están en las cárceles en España por cualquier delito, ahí están purgando. Están pagando que se saltaron las leyes o que fueron al menos condenados por saltarse las leyes. Estos son los privilegiados. Esa casta en este país que ha conseguido saltarse las leyes pero no ser penalizados por ello. Esto es lo que hay. Y eso es una enorme injusticia que estamos padeciendo en este país en este momento. El señor Ponsatí además se va con el viaje pagado. Y seguramente en business. No, segurísimo. Vamos, si no se va en business, cobraría la diferencia, que es peor. No, ya no. Ahora ya te pagan el precio exacto. Mira, yo viví una época en la que los eurodiputados les pagaban, ¿cómo se dice? Business seguro, pero tú podías comprar en turista. Te daban la dieta completa. Eso es. Ahora te dicen que te pagan el valor exacto del billete. Entonces, en aquel momento los eurodiputados volaban muchos en turista y se va la diferencia de business. O sea, no se puede hacer ese truquillo. Ahora vuelan todos en business, aunque podían volar en turista. Claro, no sé si me eso era un sobresueldo interesante. El sueldo exacto. Claro. Era un sobresueldo interesante. De todos modos, claro, fíjate que el asunto... Yo antes he dicho que un sistema es denigrar a las personas para hundirlas y el otro sistema para levantarlas es quitar los delitos. Entonces, ahí puedes hacerlo de dos maneras, o dándoles poca importancia, que es lo que se hizo desde el principio, como no han matado a nadie, no han no sé qué, o directamente destipificando los delitos, que eso ya es más cara dura, pero ese gobierno se ha atrevido a hacerlo. Yo creo que un gobierno normal nunca se atrevería a hacer eso, destipificar un delito que se ha producido en contra de un país, pero eso sí que lo han hecho. Con lo cual ahora, como la mayoría de gente no se entera de casi nada, pues ahora mismo esta señora lo único que hizo es una desobediencia si llega a eso. Con lo cual, claro, pobrecita, ¿qué le vas a hacer? Y además es eurodiputada, con la ha votado no sé qué, y además es inmundicia, no es inmundicia, es inmune, ¿no? Inmune. Perdón, ¿qué errores tiene una vez? No, y el numerito de ayer a mí me resultó bastante patético, claro, ¿no? El numerito. Porque después esta señora, como Puigdemont, yo creo que acreditaron una formidable cobardía, ¿no? O sea, el señor Puigdemont declaró unilateralmente la independencia, a los 8 segundos la retiró, se metió en el maletero un coche y se largó. Es decir, que esta gente, y después la señora Ponsatí, que viene aquí haciendo el numerito, sabiendo que no le va a pasar nada, porque el gobierno ha pactado y ha retirado del Código Penal los delitos que ella sabe que cometió. Y después ha venido diciendo unas cosas surrealistas, ¿no? Primero, por supuesto, ha dicho que ella en lo que está es en seguir trabajando para que Cataluña sea independiente, y después ha hablado del riesgo de muerte, de que España los va a matar, o sea, y plantando cara al Estado, ha dicho algo parecido. Que venía a plantar cara al Estado. A plantar cara al Estado, sí. Pero habló exacta, pero... de que el Estado español pero bien protegida, los iba a matar y tal. Bien protegida. Fue un numerito bastante patético. Bueno, estamos a 2 meses de las elecciones municipales y autonómicas. Vamos conociendo cuáles son la mayoría de las propuestas de los programas de los diferentes partidos. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid. Atención a lo que propone cada partido en cuestión de movilidad. El 28M está cada vez más cerca y los políticos lo saben, sobre todo los madrileños. Y es que aunque todavía no estamos en campaña electoral, los candidatos de los diferentes partidos ya están dando a conocer su programa para intentar atraer el mayor número de votantes. Pero si hay algo en lo que parece que todos los candidatos han puesto su atención, es en la movilidad. La candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado que es factible
cerrar al tráfico la M30, la principal circunvalación de la capital. ¿Y para qué? Para recuperar el antiguo arroyo de la Broñigal. Y es que para la socialista la M30 se ha quedado antigua. Rita Maestre, la candidata de Más Madrid, apuesta por las polémicas ciudades de los 15 minutos, una especie de racionamiento que en ciudades como en Oxford ya vulnera el derecho a la movilidad. Begoña Villacís, actual vicealcaldesa, pese a no tener un programa electoral claro, sí que apuesta por fomentar el transporte público para todos los madrileños. Por otro lado, José Luis Martínez Almeida, actual alcalde, y Javier Ortega Smith, candidato de Vox, han estado toda la legislatura enfrentados por Madrid Central. Y es que mientras el del PP apuesta por continuar con la medida de Manuela Carmena, el de Vox defiende derogarla. Con estas medidas se intentan convencer cada uno a su manera al electorado madrileño. Ahora solo queda que sean ellos los votantes quienes sigan qué medidas vulneran sus derechos y cuáles les beneficia. Bueno, aquí que todos vivimos en Madrid, no sé si veis factible cambiar la M30 por un arroyo y complicar así todavía más la M30 circulación. Me ha llegado al corazón también porque parecía que era la obra más importante que se había hecho en Madrid en los últimos años, no sé cuántos, para que no me llamen franquista y tal, en los últimos años, de la misma manera que las rondas del litoral y esto en Barcelona había sido la obra más importante. Pues nada, si se harán que cargar para un riachuelo, pues en fin, no digo lo que se me ha ocurrido porque el cupo de tacos lo agoté ayer. Ya lo ha agotado hoy Antonio. Y hablando del Constitucional. A mí me ha encantado, por cierto, Reyes está fenomenal, pero yo a Reyes el otro día, una afiliada mía de Alcorcón, le entregó un globito en Retamas, al lado de su casa, en Retamas, en Alcorcón, después de que a mí me hayan criticado por venir de fuera para ser alcalde de Alcorcón. Eso me lo critican, pero no dicen nada de que Reyes sigue viviendo allí. Claro, como no pisa la M30, la pisa en coche oficial y con escoltas, no sabe que la M30 es quizás la mejor infraestructura que se ha hecho en la Comunidad de Madrid para garantizar la movilidad, por cierto, para reducir emisiones, porque entre otras cosas, toda la circulación de aire lleva unos filtros especiales para reducir todas estas estupideces que se dedica a decir la izquierda, que cuando llegan ellos siempre empeora, nunca mejora. La mejor infraestructura de Madrid desde Carlos III. Yo me he quedado intrigado con lo del globito, es que no me he perdido. Un globo de Partido Popular poniendo tal, se lo he entregado una afiliada mía en Retamas, al lado de su casa en Alcorcón, que no sale de allí. No sé si me entendéis, que vive allí. Estás diciendo para demostrar que vive en Alcorcón. Por supuesto, vamos. He puesto el ejemplo para explicar. Oye, es que no te había entendido. Yo lo he dicho claramente, que yo soy de fuera, que he venido de fuera, como vine de fuera cuando me fui para Boadilla. Pero es que esta señora ha dicho que está ya aquí en Madrid. Su vida está allí. Estaba tomándose una cañita, que yo lo respeto mucho. Pero, hombre, ya está bien de dar ejemplitos, y repartir carneles de demócratas y de quién se puede presentar o no se puede presentar en la alcaldía. Te voy a decir por qué quieren cerrar la M30. ¿Por qué? A ver. Porque la hizo Franco. Ah, muy bien. Sí, se hizo entre el Ley de memoria histórica, ¿no? Y el 74, y por tanto esa es una obra franquista que es necesario cerrar. Es como, no, bueno, pero el soterramiento es de Gallardón. Cuando he dicho que me llamaría franquista... Eso es el soterramiento, pero la M30 es una obra que se construye entre el 70 y el 74. ¿Quién era? ¿De quién dependía la Fiscalía? Entonces... Ahí sí, de Pachi del Ferrol. Parece Tú la cerrarías también, impensable cargarse la M30, ¿no? Es que son... Si ya solo pueden ir por ella los coches eléctricos, sí, no, y, casi mejor cerrarla. La M30, que yo creo que lo que tendría que haberse hecho hace mucho tiempo es señalizarla correctamente. Y porque sigue siendo un otro tema. Sigue siendo un lío. La señalización es absolutamente catastrófica, pero... Si eres de fuera te mueres, si eres asiduo te aclaras. Si ya sales desde la Castellana hacia Burgos... Ya, pero el pobre que entre... Yo la conozco muy bien porque la utilizo mucho, pero que decía Francas, la gente cuando viene de fuera llora. Mi hermano Javier ha venido, se ha perdido por la M30 para venir a buscar mi casa 800 veces. Desde fuera lo pasa fatal. Lo sufre. No, es verdad, hay que mejorar, hay que decir todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Pero es cierto que, fíjate, ha logrado una cosa. Dice una estupidez tan brutal que todos terminamos hablando de una desconocida. Para que se hable de ella, porque en el Confidencial se publicaba esta semana que no la conocía nadie. Ni Perry, como decía Juan Lobato. Ese es el tema, Ni Rita. No creo que le dé muchos votos eso, decir lo de la M30 me parece que tiene un problema. No van bien. De hecho, ha salido una encuesta, ¿no? Salió ayer una encuesta que Madrid está superando ya. Sacaba menos votos que Rita Maestre. Más Madrid va a ser segunda fuerza política. Juan Lobato,
que debió de ser buen alcalde seguramente en Soto del Real, entre otras cosas porque la mitad de los afiliados del Partido Socialista han terminado allí, digo en la cárcel, no en el municipio, pero es verdad que bueno, pues este señor no demuestra capacidades. Oye, mira el marrón que tiene con Noelia Pos en Móstoles, ¿eh? A la puerta del procesamiento, oye, descabalgaron a la alcaldesa de Alcorcón como candidata después de confirmarla cuando yo voy de candidato porque no les daban las encuestas, y a Noelia Pose con un procesamiento de 7 miembros de la Junta de Gobierno. Aquí no mueve ficha. No venían a luchar contra la corrupción, no se metieron con Ayuso a demostrarlo con el movimiento. Noelia Pose fuera, pero ya, mañana, es que ya está bien. Además, esta semana hemos conocido una encuesta que también publicaba el diario El Confidencial sobre la intención de voto en el Ayuntamiento de Madrid. Van a verla ahora mismo en sus pantallas, que es lo que pronostica este sondeo. Ganaría el Partido Popular con 24 diputados. Como decíais, aquí en la mesa del Partido Socialista, Más Madrid superaría al Partido Socialista con 14. Vox aumentaría un diputado y Ciudadanos ahí resistiría con 4, porque otras encuestas referidas a la Comunidad de Madrid o en plano o en ámbito nacional pronostican su absoluta desaparición. Pues a mí lo de Más Madrid me descoloca. Te desconcierta, ¿no? Me sorprende, sí. Bueno, es que ellos han logrado... La zona izquierda. Veis que lo que desaparece en todos lados es Podemos. Podemos es una marca tocada y muerta, por mucho que Pablo Iglesias insista en que sobreviva. Y han logrado que ese votante de centro-izquierda, desafecto con el Partido Socialista por muchos asuntos, primero por Sánchez, hayan encontrado en Más Madrid nuevamente un nuevo partido al que confiar parte de su voto como centro-izquierda. Y de ahí el fracaso del Partido Socialista. No logra capitalizar la caída de Podemos, encima le adelanta una fuerza absolutamente nueva. Que decir, oye, porque lo que le ha pasado al Partido Socialista hasta ahora con Podemos no ha sido eso, digo, a nivel nacional, lo que le ha pasado al PP con Ciudadanos o con Vox ha estado cerca, pero no ha llegado a ser algo tan brutal. Es que te adelanten y te conviertas tercera fuerza política en la Asamblea de Madrid y te conviertas en tercera fuerza política en el Ayuntamiento de Madrid, con lo que ha sido el Partido Socialista desde Tierno Galván. La Asamblea ya lo es, ¿no? Sí, ya lo es, pero me refiero, que ahonda, que es que vuelve a decir claro, Más Madrid, no a pesar de Mema, la que tiene chalets en terrenos que debían de estar protegidos y dirigidos a la construcción de hospitales. Y no paga el IBI. Perdóname una pregunta, lo ignoro, no lo hago de mala fe en absoluto. Cuando Almeida no quiere apoyarse en Vox y decide otorgar el privilegio y el estatuto de grupo municipal a una serie de concejales ex Carmena, ¿son los de Más Madrid? Son los ex Más Madrid, sí. Eran de Más Madrid que se van. Bueno, supongo que Almeida lo que juega es a la división de la izquierda en un momento. Era la jefa de gabinete. Era la el escenario que viene después de estas elecciones... ¿Y esos están ahora integrados en Más Madrid? No. Los creó un grupo propio. No, pero ahora esos, ¿con quién se presentan? No lo sé. Habrá que verlo. No tengo ni idea. Pero el escenario que dice esta encuesta es el que está diciendo en toda España. O sea, que hay formaciones políticas de izquierda que es lícito que se puedan unir. Bildu, Esquerra Republicana, Partido Socialista, golpistas, todo. Pero el PP no se puede unir a cualquier fuerza de derechas. Esto es lo que se está escribiendo, sí, claro. Porque lo que está saliendo en las encuestas es esto. La suma Vox, Ciudadanos, PP son 33 escaños frente a 24 de toda la izquierda. Pero eso que dices... Es una barrida en pleno... Pero a mí me parece, de verdad, eso que dices yo creo que esto de 4 para Ciudadanos... Y pero ese argumento también ayuda al PP. En la comunidad los datos que dices también ayuda al PP. Claro. Pues, o sea, mientras el PP vaya diciendo que Vox es la purria, evidentemente abunda a que le digan que no se puede unir. Yo creo que... Fíjate que el PSOE no ataca desde hace tiempo a Podemos. Porque queda muy feo decir que la señora o el señor es gordo, feo, huele mal, y además roba y mata, y decir que me caso con él. Cuando Cuca Gamarra sale a decir que ella está más cerca del PSOE que de Vox, no es una casualidad. Es decir, ahí hay un núcleo en la presidencia y en la dirección del Partido Popular que tiene algunas estrategias, algunas diferentes, es decir, plan A, plan B, plan C. Desde mi punto de vista, el plan A del núcleo dirigente del Partido Popular hoy pasa porque Pedro Sánchez se da una gran bofetada electoral en noviembre y está obligado a la dimisión. Deja la presidencia o la Secretaría General del PSOE e inmediatamente hay otro líder y otra dirección en el Partido Socialista menos radical, más razonable. Y el PP cree que con ese nuevo Partido Socialista se puede llegar a acuerdos. ¿Por qué?
porque al PP no le apetece nada gobernar este país con los sindicatos ardiendo en la calle, con un montón de follones, con un montón de líos. Y dice, oye, voy a garantizarme la paz social a partir de noviembre, diciembre, que no me monte mucho lío. La izquierda se compromete a dejarme gobernar, a no oponerse. No necesito a Vox, porque el diálogo entre ese Partido Popular y el Partido Socialista es decir, oye, no me obligues a irme con Abascal, tío, déjame gobernar y no me voy con Abascal. Y en ese argumento puede haber gente en el PP que crea que el PSOE va a aceptar ese juego. Yo creo que no haría bien el Partido Popular en no minus valorar a Sánchez. También, para empezar por ahí. Yo para empezar... Porque lo que dimita se lo cree, o sea, o consigue el salto que quiere que fuera, o no dimite. Sánchez lo mataron 2 veces en su partido y ahí está. Lo que dice Melchor y Julio... Y el partido lo tiene narcotizado absolutamente. Es verosímil porque, fijaros, hay un punto que a mí me preocupa de todas estas encuestas. El Partido Socialista tiene 120 escaños. La encuesta que ayer le daba al PP 150, me parece como máximo, y a Vox me parece que 40 y tantos, 46, sí. Sigue diciendo que el Partido Socialista puede tener 111, 112 diputados. Es decir, el coste de encerrarnos, la pandemia, las vacunas, los golpistas, las absoluciones, todo, pactar con Bildu, la moción, todo, son 8 diputados. Que es verdad que Podemos se hunde, pero se hunde como Podemos. Si mañana más Madrid, más España, más país o tal, logra remontar, lo mismo nos llevamos una sorpresa. Es verdad que está difícil porque el equilibrio está en lo que está, pero yo creo que el Partido Popular, Julio, yo te digo lo que veo desde dentro, como, vamos, yo me resisto bastante a pensar en un Partido Popular pactando con el Partido Socialista, porque yo desde luego no lo haría. Pero lo que os digo es, creo que nosotros estamos en nuestra propia estrategia política, tenemos que captar un voto de centro. Hubo 3 millones de votantes socialistas que en un momento dado a Aznar y a Rajoy en unas generales, cuando se le otorgó mayoría absoluta al Partido Popular, llegó al Partido Popular y es un voto desencantado con un Sánchez que se puede ir a la abstención o puede venir a un partido de centro-derecha. Y a la derecha, a nuestra derecha, está un partido como Vox que yo, sinceramente, yo he escuchado muy pocas veces, en el pasado más, en el presente menos, a atacar el Partido Popular a Vox. Es verdad que yo a Vox le he visto atacar mucho más al PP constantemente. Y yo entiendo que todo esto, oye, procede de una estrategia porque al final, que era lo que yo intentaba explicar aquí con Luis, somos partidos que compartimos un 60% de nuestro programa. Más o menos. Bajada de impuestos, unidad de España, libertad de educación. Y hay otras cosas en las que no vamos a encajar. No sé, yo ahora que veía a Javier Ortega con lo de Almeida, pues Madrid Central. Pues no vamos a encajar, digo programáticamente. Pero en las cuestiones de fondo fundamentales de la España constitucional, yo creo que coincidimos. Con lo cual, habrá punto de encuentro. Yo cuando... A mí me ataca mucho el candidato de Vox en Alcorcón y yo le tengo aprecio. Me parece que es un buen señor, que además hace su trabajo y tal, y entiendo una estrategia política. No la entiendo el día 28 de mayo, después del 28 de mayo. La entiendo antes del 28 de mayo. Pero creo que todos estamos en una estrategia electoral. Pero no me cabe la menor duda. Yo no me planteo un Partido Popular a día de hoy, incluso por estrategia a medio plazo, pactaron con el Partido Socialista. Yo no lo veo hoy. En 4 años se iría a freír espárragos. No lo veo. Y de aquí nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta seguimos hablando y debatiendo de otros asuntos. Les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, recta final del programa, nos quedan menos de 20 minutos y tenemos que hablar de la nueva ley de familias que aprobaba ayer el Consejo de Ministros sin Ione Belarra presente en esa rueda de prensa. Como saben, en un primer momento se habían planteado casi una veintena de familias diferentes que ahora se han cambiado por la de situaciones familiares. El Gobierno presenta la nueva ley de familias y lo hace, eso sí, sin contar con la ministra Belarra, vetada por la misma Moncloa. Preguntarle por la razón por la cual no presenta esa ley la ministra Belarra. Me gustaría saber si es deliberada la ausencia de ministras de Podemos en esta mesa últimamente o es casualidad. Respecto a la presencia o no de la ministra, compareció en esta misma mesa para darles cuenta de este proyecto, de esta iniciativa tan importante para el Gobierno, desde luego para su departamento en primera vuelta, y creo que es de suficiente importancia los asuntos que estamos abordando aquí. La formación morada a través del Ministerio de Derechos Sociales ha sido la principal valedora de un texto legal que elimina el término de familia numerosa. Las personas deben poder formar las familias que ellos quieran.
si quieren hacerlo, si deciden hacerlo y deben poder elegir con quién quieren compartir su vida. Y añade hasta 20 tipos distintos de familias, como las LGTBI homomarentales, las jóvenes de menores de 29 años o las reconstituidas con hijos de otras relaciones. Pero la redefinición de los tipos de familia no es la única novedad. También equipara los matrimonios a las parejas de hecho, pudiendo disfrutar los últimos de hasta 15 días por efectuar la unión. Habrá una prestación económica de hasta 100 euros mensuales con hijos hasta los 3 años para apoyar a las familias en su crianza y un permiso retribuido de hasta 5 días al año para cuidar de familiares hasta de segundo grado y convivientes en el hogar. E incluso incorpora el permiso parental de 8 semanas sin remunerar y que estará a la libre disposición de los padres hasta que el menor cumpla los 8 años. Entre críticas como las pronunciadas por parte del Consejo de Estado, la ley elimina el polémico PIN parental, es decir, que los padres o tutores legales de los menores impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar en el ámbito escolar y educativo. La norma, no obstante, aún tiene que pasar el recorrido parlamentario por el Congreso y el Senado. Lo que se contempla en esta norma no son 20 tipos de familias distintas, como hemos dicho en este reportaje, sino que son 10 situaciones familiares. Situación familiar de vulnerabilidad con personas menores de edad a cargo, situación familiar en la que existe una sola persona progenitora, situación familiar en que existan personas con discapacidad o en situación de dependencia, situación familiar en que existan personas pertenecientes a colectivos LGTBI, en la que se producen nacimientos o acogimientos múltiples, en la que se producen adopciones, familiar con hijas de uniones anteriores, o hijos, disculpen, familias residentes en el medio rural, también algunos miembros que proceden de otro estado o territorio con especiales necesidades de apoyo a la crianza, y es aquí además cuando eliminan la ley de familias, aunque sí que se ha eliminado esa prohibición del PIN parental. Sí, esta mañana, en la sesión, abundando en lo de antes, en la sesión de control, ha habido 2 preguntas que tocaban el tema de las familias, ¿no? Y la ministra correspondiente, que creo que en este caso ha sido Nadia Calviño, ha abundado en que el PSOE protegía a las familias, por proteger las familias, entre otras cosas por esta ley. Y me ha extrañado que los dos preguntantes no se les hubiera ocurrido informarse, por ejemplo, de una cosa que ponía el debate hace 2 días. Calviño estaba en contra desde el primer momento. No, aparte de eso, que el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, que no son anécdotas, advierten que la ley de familias debe Belarra, en este caso ya del Gobierno, rebasar marco constitucional. Con lo cual, encontrarte a un ministro que farda de la protección que produce una ley, cuando el Consejo de Estado y el Tribunal y el Consejo General dice eso, a mí me extraña la superficialidad, y vuelvo a decir, de la oposición esta mañana en esos temas, porque eso es una información que salió publicada hace 2 días. Eso empezó con la leche ya, ¿eh? ¿Con la mala leche o la buena? Empezó con la leche. No me mires así. Empezaron llamándole leche de avena, leche de almendra. Pero es que eso no es leche. Eso es que eso no es leche, pues eso tampoco es familia. Mira, es lo mismo. Lo has cogido enseguida. Es que familia es padre, madre, hijos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos. Eso es una familia. Hay una serie de lazos de sangre que unen a unas personas que tienen normalmente un proyecto común. Si tú quieres cargarte una institución tan fundamental, tan básica, tan aglutinadora y tan de futuro y que hace sostenible una sociedad como la familia, lo que tienes que hacer es llamar familia a cualquier cosa. Y es exactamente lo que han hecho. Cuando todo es familia, nada es familia. Cuando todo es matrimonio, nada es matrimonio. Cuando todo es nada es nada. Entonces es una ley simplemente impulsada, es una nueva ley ideológica que pretende, pues eso, que yo en vez de enorgullecerme de mi madre, tenga que enorgullecerme de mi progenitora gestante. Es decir, están simplemente en el absurdo, en el ridículo y en la desmoralización de una parte de la sociedad que ve inerme cómo le están cambiando el suelo debajo de sus pies, el suelo de la razón. Después tienen una, que yo que comparto lo que has dicho, Julio, añado, tienen una voracidad por legislarlo todo, invadiendo nuestra vida privada, que es insoportable, o sea, es insoportable. O sea, y que no es necesario, y venga leyes y leyes y leyes de todo punto innecesarias. Es el intervencionismo en la vida. Nos dicen qué comer, nos dicen qué beber, nos dicen si fumar. Ahora nos dicen con quién nos tenemos que acostar.
también nos dicen qué podemos ver en la televisión y ahora redefinen para insultar a la parte principal de la sociedad española qué tiene que ser una familia. De manera que, claro, al final termina siendo la familia el Estado. Por eso los hijos son de ellos, no son de los padres, por eso la educación es de ellos, en lugar de entender que la educación está en las familias y solo la adquisición de conocimientos está en el sistema educativo. Y así una y otra vez es una labor de reingeniería social lenta, pero pesada, segura, consistente, muy bien organizada y coordinada en muchos sitios del mundo, que ha llovido en España y que están desarrollando estos señores. Y lo venden encima como progreso. Y si te opones al progreso eres un fascista. Y si te opones al progreso hay que apartarte, hay que liquidarte. Está justificado que eres más malo porque no aceptas el progreso, simplemente porque defiendes lo que por tradición, por historia, por vida natural es. Y este es el problema. Es que yo salgo haciendo este discurso hoy en La Sexta, tendría 17 periodistas despellejándome vivo por decir probablemente lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles de uno u otro signo político. Pero es que tenemos unos políticos que no están a la altura de la sociedad que les toca gobernar. Eso es lo lamentable. Y probablemente hasta el presentador de Cascaría. Bueno, pues ya te lo digo yo. Bueno, pues, pero si ponen un SMS al 28088 podemos seguir aquí. Así que yo sí que les pido que hagan ese pequeño esfuerzo a todos nuestros espectadores. Ahora mismo estamos ahí dentro de su salón, pues escúchennos, por favor, háganos el favor de poner ese SMS, a ver si les funciona. A Melchor le ha funcionado. Bien, yo ya lo he puesto y ha funcionado. Ya ha funcionado, así que un SMS al 28088 y ayudan a que sigamos haciendo este programa. Los que tengan algún problema con el mensaje de texto, que sepan que hay muchos terminales de teléfono, que muchas veces usamos el móvil de empresa, esos normalmente tienen este tipo de mensajes de texto capados, por lo que no dejarían enviarlos, pero si tienen algún tipo de problema o lo que sea, pues nos pueden escribir al número de teléfono de Telegram, al que pueden enviar sus mensajes con opiniones, y en ese caso ya nos pondremos en contacto con ustedes. Un último asunto. Interesante entrevista la que publica hoy el diario El Mundo al hijo de María Sevilla, que no sé si os acordáis, este caso de la presidenta de Infancia Libre que había secuestrado a su hijo, y a la que además a esta madre el gobierno indultó. Pues dice que no siente ni odio ni rencor, pero que no es justo que su madre se vaya de rositas. Dice que quienes apoyan a su madre no saben todo lo que le ha pasado a él y que le ha destrozado la vida. Pues esta entrevista nos ha llevado a preguntarnos cuáles son los datos de denuncias falsas por violencia de género en nuestro país. Nos lo cuenta Patricia Sanz. ¿Qué tal, Alba? Estamos acostumbrados a ver casos de hombres condenados, hombres maltratados por una legislación penal que les otorga un peor tratamiento por la sola razón de su sexo. Pero hoy vamos a analizar la otra cara, la que nadie quiere ver. Partimos de este caso que conocimos hace pocos días de una joven británica condenada nada menos que a 8 años y medio de cárcel por falsear una violación y producirse, como vemos en la imagen, autolesiones. Una mujer que provocó la injusta encarcelación de 3 hombres durante casi 3 años. ¿Y en España? Bueno, pues si acudimos al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, se informa que en el ámbito penal el año pasado casi un 40% de las sentencias condenatorias de hombres fueron de conformidad. Sin embargo, se niegan los datos de los juzgados de la violencia contra la mujer. Por eso tenemos que investigar entre las asociaciones de hombres como esta, para conocer, por ejemplo, que de las 10.000 condenas a hombres por violencia de género del pasado último trimestre, no un 40, sino un 80% fueron por conformidad. Los expertos penalistas tienen muy claro que detrás de estas condenas por conformidad no todo es lo que parece. No todas las sentencias condenatorias por conformidad lo son porque el denunciado sea culpable. No puedo decir cuántas de las denuncias presentadas son falsas, pero sí puedo decir que el número es infinitamente mayor al reconocido por las instituciones. La segunda derivada será la recién aprobada ley trans, que podría convertirse en un balón de oxígeno para los hombres biológicos. Las neofeministas se quejan de que las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres y que vivimos en un estado patriarcal. La ley trans nos proporcionará unos datos bastante evidentes. Veamos si hay más mujeres que se sienten hombres o más hombres que se sienten mujeres.
Ya lo ven, el mayor error cometido por nuestro Código Penal, como es declarar constitucional la asimetría por sexo en el ámbito penal y, por tanto, la vuelta al derecho de autor, inaceptable en cualquier Estado de Derecho, podría estar tapando miles y miles de denuncias falsas de mujeres en nuestra nación. Gracias, Patricia. Franca. A ver, yo de eso último no sé nada, pero cuando yo pregunté e investigué las denuncias falsas, llegué a la siguiente conclusión. A través del Consejo General del Poder Judicial se hablaba de 0, no sé si era 1 o 0,01, o sea, ínfimas. Pero en cambio, si ibas a las comisarías de policía, claro, había algunas comisarías cuyos policías te decían que llegaban, atentos, al 75%. A partir de ahí, que cada uno se espabile. Porque claro, en las comisarías entra la denuncia, en el Consejo General no entra la denuncia, sino entra lo que se ha juzgado. Claro. Y claro, de lo que se ha juzgado... Si inviertes la carga de la prueba, como se ha hecho, y te cargas la presunción de inocencia, todo ya es posible. Y por tanto, como además van a evitar la transparencia en este tipo de situaciones para que conozcamos de verdad qué cosas ocurren, pues ya no podemos juzgar. Hay que estar al albur de que pues, abogadas como esta señora u hombres que han sufrido condenas injustas, que hay muchísimos en España, te cuenten su caso, ¿no? Pero en ese tema informativo, Mel Gibson ha colgado un mensaje en Telegram, que os lo acabo de pasar en el Telegram de Julio Ariza del Toro, en el que dice: Colorado Spring, tirador, identificado como no binario. Los tiroteos que ha habido en Estados Unidos. Denver, un trans. Aberdeen, trans. Y el último en Nashville, con 6 muertos, un trans. Sí. Cuéntenoslo por lo menos. Oiga, díganoslo. No se dice en ninguna cadena. En ningún sitio se dice. Los 4 últimos tiroteos que con resultado de muertes, de crímenes en Estados Unidos, se han producido por trans. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Como mínimo 40 casos de disforia de género hace 4 años o 5 en España y ahora haya 6.000. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Que están confundiendo, voluntariamente, obviamente, están confundiendo situaciones de incomprensión o de depresión o de neurosis o de psicastenias o de cualquier enfermedad mental, las están directamente llevando a la disforia porque están interesados en promover eso y en destruir a la gente en la práctica. Chico, es decir, alguien tendrá que oponerse a eso. Esta sociedad lleva mucho tiempo callada en estos temas. Y el tema de la ley trans, Julio, se habla poco con todos los casos que está viendo de hombres que simplemente dicen que se autoperciben hombres, que con eso ya ¿no? Pero hay que recordar que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid fue el Partido Popular el que aprobó una ley mediante la cual, por el mero hecho de decir me autopercibo hombre, si te detenía mujer, si te detenía la policía, te tenía que cachear una mujer policía, podías entrar un hombre a vestuarios femeninos, y eso se aprobó en el año 2016 en la Comunidad de Madrid, lo aprobó el Partido Popular. Hoy salía una información en The Objective que dice Cataluña atendió 3.315 cambios de sexo sin supervisión médica antes de la ley trans. Pero o sea, porque no solo en Madrid, sino en Cataluña también. Eso es, porque en todas las comunidades autónomas de España, menos en Castilla y León y en las 2 ciudades autónomas, tienen sus propias leyes pero trans. 3.315 no es moco de pavo, ¿eh? De esta ley hemos hablado mucho aquí, Melchor, muchas veces. Fue una ley en el gobierno de Cristina Cifuentes, cuando estábamos en minoría y cuando Ciudadanos y Podemos tenían una mayoría casi absoluta en el arco parlamentario. Yo me he opuesto públicamente a esta ley, lo he dicho aquí varias veces. Y además creo recordar que Isabel Díaz Ayuso ha dicho que la va a cambiar. Ayer o anteayer. O sea que, con lo cual... Errores, sí. A mí me hemos logrado convencerla, ¿eh? Me parece, después de 4 años, y ñaca, y dale, Julio, que no puedes autodeterminarte de género, Isabel, que tienes que cambiar Julio, eso. Oye, no era su ley, no era su ley y la ella era viceconsejera de Justicia y era su ley, hombre, ha sido su ley durante 4 años porque ella podía haberla cambiado en el minuto 1, como hacen los socialistas cuando llegan al gobierno, Julio, Antonio. Esto hemos discutido muchas veces. De verdad. Obras son amores que no buenas razones. Está bienvenido, oye...
Bienvenidos sean ustedes. Hay que perdonar. Ya sabes que perdonando no cambias el pasado, pero puedes arreglar el futuro. Esto es muy cristiano, ¿no? Pues sí, está muy bien. Pero joder, que la gente tiene que saber que es que hay que convencer a la gente del Partido Popular para que haga lo que tiene que hacer. Claro, porque por eso yo digo que es tan importante que el Partido Popular de Madrid siga dependiendo de Vox, porque si no, no habrá nadie que les convenza. Ni que le esfuerce, quieres decir. Claro. Yo sí depende de Y por Vox, eso esta que televisión no vota el también es tan presupuesto. importante. Nos queda un minuto que vamos a aprovechar, Julio y yo, para volver a recordarles a dónde tienen que enviar ese mensaje de texto, si les gustan que estos programas puedan escucharlo todos los días, para hacer debates en libertad con diferentes opiniones, como por ejemplo la de Teruel en este caso, o entrevistas como por ejemplo vieron ayer la de Santiago Abascal, o programas fuera como El gato al agua, cuando se va por ahí de gira. Simplemente con un mensaje de texto, escribiendo la palabra toro, al 28088. Por menos de 2 euros, por menos de lo que cuesta un café, por 1,20 €, podrán ayudarnos. Si logramos convencerles uno a uno y convencerlas de que pongan ese SMS a todos los que están viendo este programa y otros programas de la casa, tranquilos, que seguimos adelante. Pero tenemos que convencer a todos. Ojalá. 28088. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Nos despedimos hasta mañana a las 12 aquí en Dando Caña. Feliz día.